Buenas noches a todos nuevamente. Es un placer tenerlos reunidos participando en la Agenda Científica 2014 en el marco del ciclo La Revolución de las Neurociencias. Me duelo luego existo es el Café con Científicos que abre la programación del mes de julio. Es un encuentro en donde nuestros invitados hablarán acerca de cómo captamos el dolor físico y emocional, cómo el dolor genera trastornos en el sueño, cuál es el proceso hormonal, la afectación y la regulación del dolor en nuestro cuerpo, entre otras preguntas que surjan en este encuentro. A continuación le damos paso a las palabras de la doctora Nora Elizabeth Hoyos Trujillo, presidenta ejecutiva de Maloca, quien nos dará una pequeña introducción y un saludo. Bienvenidos todas y todos a este maravilloso encuentro, nuestro Café con Científicos que ya ha marcado una gran diferencia en Bogotá y sus alrededores, porque aquí estamos también conectados vía streaming. Hoy es un día muy especial porque el tema del dolor a todos nos afecta, dolor emocional, dolor físico, y al final todo termina en nuestro cerebro. Cómo lo comprendemos, lo valoramos, lo evaluamos, lo acogemos, lo asumimos, pero también cómo podemos tener caminos de curación, porque a nadie le gusta sentir dolor. Sin embargo, con base en la gran comprensión y profundización que nos van a dar nuestros dos grandes científicos de hoy, vamos a tener una visión muy distinta y vanguardista sobre este tema del dolor. Fantástica la pregunta, ¿me duele? Luego existo. Es parte de las señales de vida que tan fuerte nos trae la naturaleza. Los doctores Felipe Torres y el doctor Carlos Francisco Fernández, que son muy reconocidos por su liderazgo en el tema en el país y a nivel internacional, son extraordinarios comunicadores que nos van a permitir conversar, preguntar, reflexionar. Desafortunadamente no estoy con ustedes en forma presencial porque me encuentro en la Convención Científica Colombiana que organizó Colciencias y pues estoy de corazón con nuestra profunda gratitud a los grandes científicos que nos acompañan y a todos ustedes, gracias a los cuales podemos darle vida a estas iniciativas de participación ciudadana. No se les olvide el voz a voz para invitar a sus amigos, a su familia, a todo el que vean, a sus compañeros de trabajo, a estas reuniones magistrales que nos permiten comprender, aprender y emprender gracias a estos temas de ciencia, tecnología e innovación que transforman nuestra vida. Gracias a todos y una excelente noche, un encuentro de nuestro gran Café con Científicos. Bueno, como lo menciona la doctora en sus palabras, hoy nos acompañan dos grandes especialistas en el tema del dolor, el doctor Carlos Francisco Fernández y el doctor Andrés Felipe Torres. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El doctor Andrés Felipe Torres es médico cirujano, especialista en medicina de regeneración celular y en el manejo neurológico del dolor, subespecialista en biocirugía por ondas de choque y factores de crecimiento autólogos. Director y coordinador de Medicina de Regeneración Celular en Colombia y de Terapia Celular y Células Madre en Latinoamérica. Director latinoamericano de la Sociedad Internacional de Medicina de Regulación Fisiológica. Director científico de Eurolife, Guna, Ortomol y Symbiofarm, empresas europeas en Colombia y Latinoamérica. Profesor de Terapia Celular y Células Madre en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Director científico de Guna, Perú. Bienvenido, doctor. El doctor Carlos Francisco Fernández es médico fisiatra, neurofisiólogo del dolor y clínico de la Universidad Nacional, ingeniero industrial y especialista en periodismo de la Universidad de los Andes, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Fue presidente en 3 oportunidades de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor y presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Asesor médico de la Casa Editorial El Tiempo y médico especialista del Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana. Docente universitario, gracias por acompañarnos.
Comenzaremos con la intervención del doctor Felipe Torres. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes, ya noches. Realmente, como ahorita me estaban preguntando, esto es una motivación muy importante, el poder dar a conocer a la gente por medio de Maloca el tratamientos y nuevos manejos que están dando en diferentes áreas. Hoy, como decía la propuesta, me duele, luego existo. Realmente el dolor es algo que tenemos en la consulta y creo que todos los médicos lo manejamos casi en un 60 o 70% de nuestra consulta, porque al final no importa la patología, el paciente puede presentar dolor. No siempre que haya inflamación hay dolor, pero siempre que hay una lesión en un tejido hay dolor. Es tan difícil cuantificar el dolor, es tan difícil hablar de él, porque todo el público lo tiene, porque simplemente hay un desarrollo en todo esto, que tenemos que hablar de algo que es una sensación subjetiva, polimorfa, multidimensional. No podemos hablar de una sola cosa. A tal punto es que todavía no hemos encontrado una sola molécula que nos diga si al paciente le duele o no. Es diferente que un paciente esté anémico y que podamos tomar un cuadro hemático y decir, ok, la hemoglobina está bajita, el hematocrito está bajo, por lo cual sí tienes una anemia. Pero cuando estamos encontrando un proceso de dolor, la situación es totalmente diferente. Es difícil de cuantificar. Así de sencillo es que tenemos estas tablas que hemos encontrado y que normalmente damos a los pacientes cuando estamos manejando dolor para saber cómo lo procesa. Sin embargo, esto es tan importante que solo el contacto con el paciente, cuando llega a consulta, cómo le preguntas, qué tan interesado estás en él, ya empieza a desarrollar un concepto diferente del dolor para el paciente. Empieza a ser algo totalmente diferente. Ok. Esta es una sensación subjetiva, es una mezcla de la percepción y la estructura psicológica del sujeto. Es diferente que tenga una fractura en una niña de 7 años a un soldado contraguerrilla que se haya fracturado el mismo brazo. Seguramente el soldado contraguerrilla no llegará al hospital llorando y diciendo sálveme mi brazo que estoy fracturado, sino que llegará muy seriamente con su brazo fracturado, con mucho dolor, pero presentará una estructura totalmente diferente. Por eso alguien ahorita preguntaban si el dolor se puede prevenir cuando nosotros mismos lo vamos a causar. En un proceso quirúrgico, en un tratamiento específico, en un tratamiento odontológico podemos prevenirlo, haciendo una inhibición específica de algunas interleuquinas, de algunas moléculas mensajeras de la inflamación, pero no podemos prevenir un trauma, no podemos prevenir si el paciente se va a estructurar psicológicamente para que algún día tenga cálculos renales y no le vaya a doler. Hasta tal punto hemos hecho esto, que vemos como en los partos están haciendo un proceso psicológico de casi 6 meses para que cuando llegue el momento del parto podamos trabajar. Ahora, la mayoría que pueden ser mamás acá me van a decir quién en el momento trabaja totalmente y dice no me está doliendo. Es algo diferente. Sin embargo, el dolor ha sido tan manejado, tan amplio, que actualmente están haciendo cirugías solo con manejo de hipnosis, porque el paciente logra bloquear la comunicación externa al proceso interno. Entonces es una estructura psicológica totalmente diferente que vamos a encontrar con el paciente. Ok, este punto es importante. Todo dolor es un daño, un daño en un tejido. Esa es la representación, por eso sí decimos, me duele luego existo, porque si a uno no le doliera, no está presentando un proceso adecuado de vivencia. ¿Qué es el dolor? Simplemente el cuerpo me está diciendo, oye, tengo un problema ahí, vigílalo, ve al médico, mira qué está pasando, algo me está sucediendo. Entonces tenemos que mirar esto, pero esto tiene un montón de factores psicológicos, factores situacionales y factores emocionales. Dependiendo de eso vamos a poder tener el desarrollo específico del dolor. Hablemos primero del primer factor psicológico, la parte de si soy hombre o soy mujer. Ese es un punto muy importante, a tal punto que vemos que las mujeres tienen desarrollados más unas fibras específicas para que el dolor crónico sea más adaptable que el hombre. Seguramente por eso el hombre no podría tener un parto de 12 horas, 8 horas o 6 horas, porque el dolor crónico sería mortal. Pero sí, seguramente no nos pegan y nos vamos a poner a llorar en el piso, me pegó una cachetada, ¿por qué no? Seguramente el proceso agudo de dolor es diferente. Entonces tenemos un concepto dentro del proceso sexual diferente. Edad. Estamos hablando, ustedes se dan cuenta, creo que todos lo vivimos cuando éramos pequeños, de que la abuelita o el tío llegaba, hola, como yo no le dolía el cachete, yo no, pero ¿por qué me tiene que maltratar? Pero vaya uno donde el abuelito ahora y le coge el cachete, se lo estira hasta por acá y no le duele, tan lindo, el nietecito me cogió el cachetico. Esa es la diferencia de lo que pasa en la estructura del paciente. Todo ser humano va envejeciendo, pero tiene unos procesos de envejecimiento. Sabemos que entre los 28 y los 30 años estamos en regeneración, de los 30 a los 60 tenemos una estabilidad específica,
De los 60 a los 80 empezamos una lentificación de nuestro proceso y de los 80 para arriba ya tenemos una degeneración. Degeneración no porque nosotros mismos nos ataquemos, sino porque no reponemos y no regeneramos. Eso hace que los mismos nociceptores, los mismos receptores del dolor ya no estén igual de ubicados y tengamos una situación diferente. Nivel cognitivo. Yo siempre cuento una historia de una señora que me llegó con un cáncer. Ella era campesinita, pero muy, nunca había ido al médico. Ella pensó que tenía un granito en un seno, se lo molestó y se lo limpiaba con una planta que tenía durante un año. Ya al año le dolió el granito, fue al médico, le dijo, mira, esto es más allá, es un cáncer. Ella ni siquiera había oído que era un cáncer. Dijo, ok, bueno, ¿y eso qué se tiene que hacer? La mandaron para Bogotá, ella llega al cancerológico y llega a mi consulta. Cuando llega al consultorio, esto es algo impresionante, porque cuando se quita la blusa, el tumor era de un tamaño de plato de sopa, era bastante grande. Le decimos, ¿por qué se queda con este grano tanto tiempo creciendo? Ella decía, no, pues yo pensaba que en algún momento iba a mejorar o íbamos a superar este proceso. Cuando llega al cancerológico le dicen, es complicado, seguramente no vamos a poder hacer ni siquiera cirugía. Vuelve a nuestro consultorio, le colocamos un medicamento, pero lo bonito es que a los 8 días el tumor había reducido en un 50%. ¿Por qué? Porque simplemente el concepto de cáncer, de enfermedad mortal, ella no lo tenía en su cabeza. Y ella simplemente tenía una enfermedad que era un granito y que cualquier cosa la podía manejar. Entonces era un concepto totalmente diferente. Y esto sucede muchas veces. Cuando uno es médico, a uno le dicen que uno tiene el síndrome de la bata blanca. A uno le duele la cabeza y tengo un tumor. ¿Será un aneurisma? ¿Qué tengo ahorita? Dios mío. Y es un dolor de cabeza. Entonces a mí me dolía un día la cadera y yo, ¿será que ya tengo artrosis? Pero tan rápido, ¿verdad? Pero increíble. Entonces el nivel cognitivo depende de lo que estemos haciendo. Un niño dice, tengo dolor de cabeza y no está presentando esa situación. Dolores previos. Si yo he tenido un dolor anterior que sea muy fuerte, pues seguramente voy a referenciarlo diferente. ¿Cuánto te duele la cabeza? Doctor, estoy 8/10. ¿Has tenido algo más fuerte? No, realmente no. He tenido cálculos renales. Esto duele bastante. Entonces, ¿cómo voy a mostrar el dolor después de un cálculo renal? Seguramente un 4/10. Es algo más manejable, tengo más control sobre él. Con aprendizaje familiar. Este aprendizaje, desafortunadamente en nuestro país, como país machista, hace que el hombre sea diferente. Eres machito, tú no lloras. Entonces uno de hombre llega a urgencias, me duele, pero bien, yo aguanto. Me tomo una pastillita, pero uno está con la lágrima acá y ¿por qué? Porque es un aprendizaje familiar y cultural. Pero culturalmente también vemos que hay una diferencia. Si alguien ha visto el Discovery Channel, hay una etnia africana que ellos, para poder pasar de la adolescencia a la adultez, se cortan todo el cuerpo para parecer cocodrilos. La condición de ellos es que no se pueden desmayar ni quejarse durante todo el proceso de corte. Es un aprendizaje durante y a través del dolor. Entonces es importante mirar cómo ellos no lo toman como un daño, sino como un cambio en su vida. Factores situacionales. Expectativa. No puedo ir a trabajar hoy, este dolor de cabeza me tiene terrible. Ok, estoy angustiado por el dolor de cabeza. Realmente fui a trabajar, llevo 5 días, y es lo que pasa muchas veces con los tumores. Cuando encuentra un tumor cerebral, uno ve que lleva seguramente 6 meses, 7 meses la sintomatología, pero como nunca me quitó ir al trabajo, nunca me quitó hacer o ver televisión, nunca me quitó algo común de mi vida, pues simplemente lo dejo pasar. El control. Doctor, ¿cuándo llegan conmigo normalmente? Doctor, ya no me funciona ningún medicamento, ya me han dado casi todo. Me acabaron de dar morfina. Me acuerdo que nos llegó una paciente de 88 años con una cirugía de columna, bastante agresiva la cirugía. Tenía un medicamento que se llama Lírica, 300 miligramos 3 veces al día, más morfina, porque no lo soportaba. Después de modular y manejar el dolor, actualmente solo toma una tableta de 75 miligramos y la morfina nunca volvió a tomarse. ¿Por qué? ¿Porque hicimos bien las cosas? No, porque el control fue diferente. Desafortunadamente hemos aprendido a inhibir ciertos procesos del dolor, pero el dolor es una gran variedad de receptores lo que lo tienen. Y en este caso, sobre todo a nivel de columna, vemos que los dolores neurológicos, los osteomusculares, óseos, los dolores psicológicos son totalmente diferentes. Y no un solo medicamento maneja todo el contexto. Entonces toca manejarlo de forma diferente. Relevancia. Es un dolor muy fuerte. Todo el mundo me dice qué es lo que está pasando. Afecta a mi familia. Cuando yo manejo síndromes de fatiga crónica, es muy común porque es un síndrome que además está afectando a la familia y al trabajo. Doctor, no he podido ir a trabajar porque me canso, me agoto, en mi familia están cansados, dicen que soy un perezoso, que no me quiero levantar. Esto no es una excusa para no trabajar, porque hay gente que debo tener síndrome de fatiga crónica porque es que me canso por todo. No, hay unas situaciones para valorar que sí lo sea. Y factores emocionales.
Esto me da ira, angustia, ustedes lo han visto. Cuando es un dolor crónico, como ya lo vamos a explicar, es totalmente diferente. El dolor crónico causa depresión, causa ansiedad, causa cómo lo controlo, ya estoy aburrido, yo prefiero morir. ¿Por qué? Porque no lo controlo. Hay dolores que les llamamos dolores del suicidio, porque preferimos morir que seguir tratándolo de manejar. Entonces es importante mirar esto, la frustración. A mí me llega mucho paciente que me dice, doctor, estoy cansado, me han dado de todo, estoy frustrado. Esta es mi última esperanza. La última esperanza que colocan en el médico, por eso es tan importante entender un poco el manejo de dolor. Sin embargo, en todo este proceso hay que valorar que estos receptores realmente podemos manejarlos, los hemos manejado de diferentes formas. Normalmente los medicamentos que damos son manejos para poder bloquear. Esto simplemente no es para que se lo aprendan, sino es para que entendamos que toda esa médula es quien va a dar la comunicación a la corteza, para que llegue el raciocinio de tengo un dolor. Si no sucediera eso, seguramente tendríamos una puntilla en el piso, yo me la clavo, sigo caminando, ven, estoy sangrando, qué raro, me clavé una puntilla, tengo que quitármela porque me voy a infectar. O no le sucede eso, uno lo quita inmediatamente, no, ¡ay, qué dolor! ¿Por qué? Porque estamos haciendo una comunicación. Desafortunadamente los medicamentos muchas veces adaptan esta comunicación, esta transducción de señales, y esto es lo que tocamos empezar a aumentar y aumentar y aumentar en medicamentos, que muchas veces empieza a tener el problema. Hay diferentes tipos de dolor. Dolores agudos y crónicos son la primera división. El dolor agudo es aquel que muchas veces acompaña esas reacciones que uno suda, que siente mareado, es que este dolor me tiene muy mal. Mucha gente ha tenido aquí gastritis y uno se pone blanco, está pálido. Ese dolor es un dolor agudo, es un dolor que tiene reacciones somatovegetativas, las mismas reacciones de cuando uno lo van a atracar. Uno cuando lo van a atracar en el momento, uno no se desmaya, ay, no me atraque, y ya no. Uno primero reacciona, le da miedo, tiembla, o sale corriendo, o empuja al ladrón. Ya después cuando se van uno se pone a llorar, porque uno dice, casi me roban o me robaron. Es la reacción posterior a lo que estábamos haciendo. El dolor crónico, sin embargo, es diferente y es muy complicado de manejar. ¿Por qué? Se acompaña de tendencias depresivas, irritabilidad, trastornos del sueño, apetito, del alivio sexual. Esto es muy sencillo y lo voy a tratar de explicar en palabras que no sean tan complicadas. Hay una molécula que se llama interleuquina 1, que es la que produce el dolor y la inflamación. Esta interleuquina 1 va a activar unas prostaglandinas que se llaman prostaglandinas E2 y E1. Estas son las que hacen que uno le duela todo, como cuando uno tiene gripa, que uno, ay, me duele todo. Esto hace inmediatamente que haya una reacción interna sobre la comunicación, primero de la melatonina. Esto hace que haya una adaptación. Seguramente han oído la melatonina, que es la que nos induce el sueño despertar, que uno a las 8, 9 de la noche empieza a tener sueño, y que cuando sean las 5 o 6 de la mañana empieza a despertar. Esto hace que haya una disminución. ¿Por qué? Porque normalmente hay una frustración ya de 6 meses de activación continua de melatonina. Cuando tenemos gripa, ¿qué nos da? Sueño. Es una reacción aguda, porque nos regeneramos durante la etapa del sueño. Entonces, cuando ya está agotada esa melatonina, tenemos trastornos del sueño. Segundo, el apetito. Sube una molécula que se llama leptina. Llega a una parte del hipotálamo, que es donde sentimos saciedad. Y lo que dices, estás saciado. ¿Quieres comer? No quiero comer. Pero es que comer lo sana. Pues sí, pero no tengo hambre. Entonces empieza un proceso de apetito, un trastorno del sueño. Pero además baja la serotonina, porque la melatonina es quien controla a nivel neurológico la oxidación del cerebro. Nuestras vitaminas, aunque no lo creamos, no pasan tanto la barrera que cubre el cerebro. La única molécula que quita la oxidación cerebral es la molécula del sueño, la melatonina. Cuando no está, hace que la serotonina, que es la molécula de la alegría, la que nos logra hacer reír, pues se modifique a tal punto de la serotonina que si yo estuviera acá en un espectáculo de risa o de chiste, solo podría dar chistes por 2 horas. De ahí para adelante ustedes no se reirían, así les cuento un chiste muy bueno. ¿Por qué? Porque se agota la serotonina. Entonces ya seguramente uno dice, ay, todo bueno el chiste. Sí, interesante. Voy a ver si lo cuento más tarde para que alguien se ría. Y lógicamente todo esto llega a la hipófisis, hace unos cambios en la tiroides, unos cambios en las glándulas suprarrenales y llega sobre el proceso del líbido. Aunque la libido actúa causando analgesia en la parte sexual, en los dolores agudos, en los dolores crónicos ni siquiera sale porque los receptores se han vuelto hiperalgésicos, entonces ya no se vuelve agradable la relación. Entonces empieza a darse todos estos diferentes tipos de dolor que empiezan a tenerse que controlar. Son de diferentes manejos. Podemos hablar de dolores donde se encuentren, somáticos, en la piel, en el tejido osteomuscular, como lo estamos manejando. Sí, me corté, me golpeé, estoy con un trauma. Los viscerales, que son los que están ya en el hígado, en el riñón, en el corazón, que pueden ser lejanos de donde tenemos el problema. Y los dolores neurógenos, que para mi concepto son los dolores que menos se saben manejar,
porque normalmente no lo sabemos identificar. Entonces muchos pacientes llegan a mí y me dicen, doctor, no me han dado con el chiste, le doy un medicamento, pongámosle una pregabalina, y el paciente llega, doctor, usted es un genio, me mejoró el dolor. No, no soy yo, es que simplemente le dimos el dolor a lo que necesitaba el paciente. Porque la mayoría de pacientes de dolores somáticos o viscerales, con el tiempo llegan a lesionar el proceso neurógeno, porque el nervio es muy sensible y logra hacer todo esto. No voy a hablar de todo esto porque esto es un proceso ya del desarrollo, de cómo se maneja el dolor. Y realmente lo que hay que saber es que el dolor se desarrolla de forma aguda, a pesar de que nosotros nos inyectamos. Si ustedes se chuzan con una agujita, apenas se chuzan, uno dice, fue en este dedo, en esta falange, y yo veo, ahí el puntico porque me está doliendo. Para el otro dedo uno dice, ¿dónde fue que me chuzé? ¿Dónde? Aquí está el puntico, porque ya no duele igual, se llama un dolor sordo, es un dolor diferente, y es el mismo tipo de dolor que tenemos en las migrañas. Por eso las migrañas son diferentes. A tal punto, por eso yo a veces digo que no hay que acusar al médico. Es muy fácil cuando uno es paciente decir, fui a esa EPS, no me dieron nada, es que ese médico sí es muy malo. Pero es que a uno le están viendo 10 minutos. En 10 minutos tienes que desarrollar un dolor de cabeza donde tenemos 42 tipos de dolor de cabeza. Y ellos están subdivididos. Si los hablamos y los extendemos todos, estamos hablando de más de 150 tipos de dolor de cabeza. Al pobre médico, ¿cómo le va a coger en 10 minutos qué dolor de cabeza es? Claro, tiene que pensar en que por ahora no es nada. Por ahora no es nada. El problema es que en ese por ahora no es nada muchas veces encontramos a pacientes que sí logran tener un proceso. El dolor visceral es un dolor que se refleja. Es como el dolor del corazón. Me duele la mano, me duele el estómago, me duele la mandíbula. En endometriosis, en procesos uterinos, me duele la columna, me duele el estómago. Son dolores que van reflejados a ciertas zonas. Y ese reflejo es por el que toca buscar por dónde llega el dolor. Y es por eso que tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo. Ahí es uno de los puntos importantes. Y el dolor neurógeno. A tal punto está el nervio que se ha aprendido en el cerebro qué es lo que debe doler. Por eso cuando amputamos un miembro, queda el dolor del miembro fantasma. ¿Por qué? Porque el miembro para el cerebro no se quitó. Para el cerebro hay una lesión, no estoy identificándolo. Oiga, no lo estoy identificando, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que dar dolor a esa zona. ¿Cómo manejo una cosa que no existe si no lo manejo en el sistema nervioso central? Este dolor, siempre los agudos son fáciles de manejar, con medicamentos iniciales, sobre todo cuando uno mismo es el que lo va a hacer, pero el dolor crónico es más complicado porque ya toca manejar la depresión. Lo que yo le digo a mis pacientes cuando son enfermedades crónicas, le digo, esto es un conjunto de médicos, tienes que ir al psiquiatra, tienes que ir al fisiatra, porque vamos a trabajar un conjunto de cosas para mejorarte. Esto no es solo un manejo individual, porque definitivamente un dolor crónico no es individual, ya estamos afectando diferentes zonas y diferentes cosas. Sin embargo, este es el dolor más complicado, el dolor psicógeno. ¿Por qué? Porque no sabemos si existe o no. Porque es el paciente que llega a urgencias y uno dice, tengo dolor. Y le dicen, ok, te vamos a tomar exámenes. Lo cuento en un caso mío. Hace 2 meses estuve hospitalizado, un dolor precordial, me hicieron todos los exámenes, casi 12 días hospitalizado. Y en el 4.º día me dijeron, vamos a traerte al psiquiatra, porque debe haber algo más. Es que no te encontramos nada. Y yo dije, miércoles, me enloquecí, ahora sí la cosa va mal. Entonces mi hija se ríe porque yo creo que ella está mal, lo que yo sí estoy loco, pero no, sí tenía el dolor. Pero realmente en ese proceso, el desarrollo se da en la parte de qué tiene el contexto del paciente, cómo se rodea el paciente y qué es lo que está. Entonces toca mirar cómo se presentó el dolor. Doctor, hoy me llegó una niña, doctor, es que tengo dolores y me desmayo. Me han hecho todos los exámenes, posiblemente no hay epilepsia, no hay un síncope cardiogénico, o sea, no es nada del corazón, pero no sabemos. Le dije, ¿y cuándo te da? Cuando estoy de muy mal genio, doctor. Entonces, no, la cosa es diferente, ya empezamos a ver un dolor psicógeno. Esos dolores psicógenos, ¿por qué son tan complicados? Porque no hay un examen, no hay una molécula que yo tome al paciente y le diga, está negativa, no tienes dolor. Yo puedo tener una migraña severa, hospitalizado, un dolor de cáncer, y me pueden salir los exámenes totalmente normales. Entonces no le puedo decir al paciente, no te creo el dolor. Entonces es complicado. Y normalmente el problema es que el paciente sí siente el dolor. Sí siente el dolor. Creo que todos hemos en algún momento tenido un problema sentimental con alguna pareja, o se nos ha muerto un ser querido, y hemos sentido ese dolor en el pecho, un ahogo, como que no me deja respirar. Nadie te está apretando el pecho, no, el corazón no te está infartando, el pulmón no está cerrando sus vías, pero sí sientes el ahogo, sientes una dificultad, sientes llanto. Bueno, lo estamos sintiendo en los partidos,
Uno hace en el gol y uno llora, ¡qué emoción, Colombia! Que lo siento acá. Y uno siente ese, como ese que uno quiere sacar, y es un proceso psicógeno. Y nadie me está diciendo por qué llora, no, tampoco por un gol. No, pues uno está, porque todo esto es un proceso muy amplio. Desafortunadamente, los procesos psicógenos se van dando diferentes en la edad. En los niños es muy común representar los dolores para que me pongan atención. Claro, si no me ponen atención, pues mira, me está doliendo el dedo, ¿qué tienes? No sé, ya no lo puedo mover. Y uno lo distrae, le coge el dedo, lo mueve y no le dolió. ¿No te dolía el dedo? Sí, es terrible el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque están llamando la atención. Y en personas de la tercera edad vuelve y ocurre lo mismo. ¿Por qué? Por lo mismo. Necesito atención. Es muy común que uno vea al paciente solo con la enfermera o el médico y camina. A mí me ocurre mucho, nosotros colocamos infiltraciones y llega el paciente, está solo, se va a infiltrar, hace, ay, dolió doctor, sí un poco. Llega el esposo, el novio, los hijos o los papás, ay, no, doctor, no, y me duele mucho. ¿Qué diferencia te estoy haciendo? No sé, algo está haciendo diferente. Y la siguiente consulta vuelve al mismo proceso. Teníamos una niña, me acuerdo, con una artritis reumatoidea y un proceso psicológico muy fuerte, que ella iba con el novio y no tenía dolor, pero iba con la mamá y ella no podía mover las manos. Y me equivoqué una vez porque le dije, raro, ese dolor no es de la artritis duele primero acá y duele hasta acá. Siguiente consulta, doctor, me duele aquí, que me duele hasta acá. Ah, ya, entonces puse la trampa, le dije a la mamá, vamos a hacer a ver si es cosa mía. Y le dije, bueno, pero es raro, porque la artritis hace que duela después los ojos como hacia adentro, y uno no siente apetito y siente la boca seca. Dicho y hecho, la siguiente cosa, mira, me duele como hacia adentro los ojos y siento la boca seca. Entonces le dije, bueno, eso ya no es de artritis. Entonces ella misma ahí se dejó dar un poquito de ayuda. Sin embargo, esto es complicado, porque cuando ustedes llevan 6 meses de un dolor psicógeno, que se combina con un dolor real, no aceptas que te digan que tú tienes un proceso psicológico, tienes un problema psiquiátrico, estás manejando un dolor de la parte mental. Mentiras, doctor, a mí sí me duele, usted es otro, pues me voy. Y vuelven y mandan otro médico, y otro médico. Y esto se vuelve una constante. Y la familia es supremamente aburrida. Claro, sí puede haber algo físico, pero el proceso psicológico es aumentado. Sin embargo, el problema de estos pacientes es que terminan haciéndolo el pastorcito mentiroso. Como a lo primero no le encontraron nada, el día que se lo encuentran, pues ya están más allá. Y si ve, yo se lo dije, yo tenía dolor, porque ya nadie le creía, pero el problema es que sí llega sobre todo este concepto algo totalmente diferente. Entonces es importante manejarlo, es algo que sí sentimos y podemos crear dolor, podemos crearlo y podemos crear daño sobre los tejidos. Eso se explica simplemente en esta maravilla, el cerebro. El cerebro es algo que realmente nos falta a los médicos mucho por estudiar, es algo muy lindo que tenemos en la regulación para poder manejar esto. Esto que tenemos acá son las tiaras. Cómo la maneja el cerebro, cómo nos entendemos, a tal punto que nuestro cerebro cree que somos así para el dolor, no como somos. ¿Qué quiere decir? Los receptores de dolor en nuestra cara son la misma cantidad en los labios que en el resto del tejido facial. En las manos, las plantas y las palmas son exactamente igual que el resto de receptores en el miembro. Y el tórax y el dorso son la misma cantidad de receptores que tenemos solo en la región genital. Así nos representamos cerebralmente. Por lo cual, cuando nosotros tenemos que mirar cómo ponemos la lógica en nuestro cerebro, cómo aceptamos el dolor, pues tenemos que mirar qué pasa en nuestro cerebro. Es común que cuando tenemos lesiones, hay un estudio muy lindo que hace en el año 98, y lo retomaron en el 2004, que decía si había unas lesiones cerebrales, qué pasaba con nuestro sistema inmunológico y nuestra regulación de dolor. Y esto era muy bonito porque mostraban que ciertas lesiones en el cerebro tenían tendencia a presentar más infecciones. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en el cerebro, en el hemisferio predominante, nuestro sistema inmunológico baja en un 60% la actividad. Son estos pacientes que después de un derrame o una lesión cerebral presentan infecciones y mueren pronto. Pero cuando es en el lado contralateral, en el hemisferio no predominante, son pacientes que normalmente salen, se quedan con sus lesiones motoras o sensitivas, pero son pacientes que normalmente evolucionan y su promedio de vida es mucho más largo. Entonces, todo depende de estas tiaras, pero estas tiaras no solo son motoras, son sensitivas, captan vibración, captan calor, captan dolor, y eso es diferente. Ahorita tenemos un síndrome que solo lo tenían las personas de la tercera edad, que es el síndrome vibracional. Entonces uno siente que el celular vibra todo el tiempo. No. ¿Por qué? Porque los receptores vibracionales no tenían por qué modificarse. Nosotros antes, yo no me acuerdo de un hernia dental, pero el hueso está vibrando, algo está pasando, tengo que comer. No existía la vibración, sino era por el temblor.
Pero ahora la vibración es una llamada de atención y los receptores de vibración se han vuelto más hiperactivos. Entonces empieza a pasar esa situación donde sentimos la vibración, donde muchas veces escribir o hacer ciertas funciones empieza a modificar. Yo tengo un paciente que cuando el carro vibra, él empieza con el dolor. Le han hecho absolutamente de todo. Y lo que hicimos fue colocando beta endorfina, una molécula que hace adaptación de los receptores de dolor para mejorar ese proceso. Entonces esto se vuelve una modificación del receptor periférico, porque uno siente la vibración y termina sintiendo dolor. Casi todos los tratamientos van en bloquear esa comunicación. Entonces yo me tomo un acetaminofén, me pasó el dolor, te pasó el dolor. ¿Y la lesión? ¿Lo que produjo el dolor te lo quitó? No sé, porque ya no tengo el dolor. Ese es el problema por el cual, si ustedes ven un cirujano y llega uno con dolor de abdomen, le dice el médico, no tome nada porque oculta el dolor. Porque puede ser de operación, de cirugía, pero en los otros órganos lo utilizamos muy fresco. Entonces uno ve, y estos pacientes con enfermedades degenerativas, yo encuentro pacientes que llevan 7, 10 años con grandes amigos y especialistas que no han encontrado la enfermedad. ¿Por qué? Porque se controlaba. Lo que pasa es que cada día tocó colocar un medicamento un poco más complicado, y esto era algo bastante difícil. Entonces no es solo bloquear el concepto de dolor, sino encontrar de dónde viene. Claro, lo primero es controlarlo. Ya me está doliendo. Hay algo característico que vemos en los pacientes con enfermedades degenerativas o de alto costo, y es que si el paciente no tiene dolor, sale adelante. Cuando un paciente tengo cáncer, pero no tengo dolor, la cosa es súper rápida. Pero cuando tengo dolor, así es algo muy sencillo, el paciente se deprime, tiende a no mejorar, siente siempre esta situación que vamos haciendo daño. Todo esto es lo que ocurre en el momento de una lesión. Lesión del tejido, inflamación al tejido y muerte al tejido. Esta muerte del tejido no tiene que ser un tejido así grande, negro, que no dice, y se le va a caer la piel. Puede ser pequeñito, muy muy pequeñito, pero una sola fibra duele. Por eso son procesos como la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica, como los dolores musculares causados por fatiga. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta de qué es lo que está ocurriendo con el paciente, porque nada de esto va a salir en un examen cuando son muy pequeños. Entonces no podemos decirle al paciente, es un dolor psicógeno. Tenemos que valorar que sea una integralidad. Claro, doctor, yo tengo que después de que me divorcié, empecé con un dolor en el pecho, pero después de este divorcio también tengo un problema de coagulación. Entonces es una cosa en común, tenemos que mirar cómo podemos llegar a ese paciente para poder mejorar todo eso. Claro, hay que tener en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes. Umbral a estímulos elevados. Hay gente que tiene una aceptación del dolor impresionante. Cuando yo llego a urgencias, uno ve algo bastante importante. Voy a poner un ejemplo. Normalmente, cuando yo veo las hernias discales, a mí me dicen, doctor, me dijeron que no es nada, pero me duele. Y efectivamente uno ve una hernia pequeñita, por allá, que tocará el nervio en medio a cada mes. Y el paciente llega cojo, no puede caminar, se siente realmente molesto por esto. Pero hay pacientes que llegan con esa hernia terrible, uno ve ese nervio allá compresivo, y el paciente está caminando. Ah, me duele, sí, doctor, me dijeron que tenían que operarme. Y yo, ¿y tú cómo caminas? ¿No? Es lo que siento. Eso se llaman estímulos elevados al umbral del dolor. Y desafortunadamente toca valorar eso en los pacientes. Uno no puede que un paciente que no tenga una hernia fuerte o una trauma que se vea en la resonancia o en la radiografía algo grave, no creerle frente a su dolor, porque cada uno es diferente. La pequeña superficie del campo receptor, aquí les voy a demostrar un secreto terrible, y es cómo nos podemos acostar en una cama de clavos. ¿Por qué? Mentalmente, los receptores en la espalda, en nuestros glúteos y en el dorso de las piernas están cada 2 a 5 centímetros. Si un clavo yo lo pongo en menos espacio de 1 centímetro, el cuerpo no va a sentir que estoy sobre una cama de clavos, sino sobre una fase totalmente lisa. Y eso hace que el campo receptor sea diferente. Es diferente con las manos, ¿no? Yo acá siento totalmente la diferencia en 0.5 o 0.2 milímetros. O sea, ya es mucho más diferente, por eso podemos identificar una moneda, de qué es, podemos identificar varias cosas. El de descarga de tipo tónico, o sea, la tenemos muchos, y es de esa descarga que cuando uno se está agachando a hacer algo y se levanta, y como que le sigue doliendo, pero uno no sabe. Estos son cargas que tenemos que valorar, porque esto sí es de adaptación. Es que nunca he hecho ejercicio, hoy me puse a hacer ejercicio y mañana me dio una descarga, pues lógico, el músculo no estaba acostumbrado a esto. Y ciertas fibras que nos manejan todos los dolores. ¿Cómo hemos hecho todo este control? Básicamente es que las áreas inflamadas, por medio de células que llegan a través de la vía sanguínea, descargan factores. Uno de estos, la interleuquina 1, como ya veremos ahorita rápidamente, es quien descarga todo esto, pero esta interleuquina 1 tiene una comunicación central inmediata. Esto lo que estamos haciendo son milisegundos. Uno no empieza con dolor y a las 2 horas ve, yo como que tenía dolor hace 2 horas.
No, uno empieza con dolor inmediato y es todo el proceso inmunológico de lo que estamos manejando. Hay diferentes tipos de terapia. Actualmente hay terapias desde el punto de vista alternativo, desde el punto de vista químico, que tenemos que ir manejando. A tal punto que ahorita está manejando mucho para el dolor la parte de acupuntura. Y realmente hemos visto una mejoría importante para algunos pacientes. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, control del mismo dolor por el medio de acupuntura. Magnetos los hemos encontrado. Actualmente nosotros estamos manejando una terapia con láser de alta intensidad para manejo de los receptores y regeneración del tejido. Esto es una nueva terapia, después de que hemos probado y cada uno, hay médicos que tienen unas terapias, unos manejos, unas adaptaciones, manejos inflamatorios, manejos degenerativos. Personalmente con la parte de células madre tenemos un muy buen control de dolor, pero cuando tenemos cómo manejarlo, cuando vemos que el tejido tiene un desarrollo y una adaptación adecuada. Todo esto es de manejo directamente con magnetos. Pero los nutrientes también, una buena adaptación de nutrientes, de vitaminas, oligoelementos y minerales es buena. Hay una clase que yo doy que es de la parte nutricional y es muy interesante cómo vemos que del hombre neandertal, ahora la nutrición ha bajado 10 veces su calidad. Entonces estamos hablando de que estamos desnutridos constantemente. Estamos teniendo que tener que algo más nos nutra. Entonces tenemos que mirar cómo estos nutrientes sí nos ayudan. Y todos los tipos de alimento, yo siempre les digo que traten de mirar cómo es la etapa antropológica del paciente, cómo nos desarrollamos. Entonces si uno mira, hay muchos médicos que no, carne no, de ningún tipo, eso es malo. Pero resulta que pasamos a ser de Homo erectus a Homo sapiens el día que empezamos a consumir carne cocida. Eso nos cambió nuestro desarrollo neuronal. Entonces inhibirlo, ¿qué nos lleva? Una involución neuronal. ¿Por qué nos queremos volver totalmente vegetarianos cuando nos dieron colmillos para rasgar? ¿Por qué? Porque comemos de todo tipo de comida. Sí, lógicamente, no le estoy diciendo que comamos papitas y chitos. No, hay cosas que sí son malas. Pero sí tenemos que mirar que el cuerpo pide lo que solicita y estos nutrientes nos van a ayudar a manejar el proceso de dolor. Esto es un desarrollo importante para poder terminar este concepto. Cuando tenemos estas hormonas, neuropéptidos, interleuquinas, en un desarrollo constante en donde vemos la psico, la neuro, el endocrino y la fase inmunológica, está todo relacionado. Pongamos un ejemplo. Hoy me dio gripa. Yo estoy con la gripa, esta es la parte sintomatológica, estoy congestionado. Pero llego a la casa y ese sueño, y como que me quiero dormir, pero a la vez siento esas cobijas pesadas, como que no puedo dormir adecuadamente. Y además come algo, no tengo apetito. Llevamos la parte inmunológica, la parte endocrina y la parte neurológica. Y por último, a los 2 días de la gripa yo estoy en una depresión terrible. No, es que ya no me quiero levantar por una gripa. Estamos afectando todo. Hablemos lo contrario, un paciente con dolor. Estamos hablando de un proceso psicológico, un paciente deprimido que empieza con adaptaciones, falta de comida. Si hay falta de comida, hay falta de nutrición hay una inadaptación del cuerpo. Esto actúa sobre la fase endocrina. Entonces tenemos alteraciones en la serotonina, en la melatonina, falta de sueño, falta de felicidad, falta de organización central, doctores que no me llegó el periodo, doctores que estoy irregular en mi periodo. Todo esto hace la fase endocrina. Y por último la fase inmunológica. No, es que al caído caerla, además de deprimido con gripa. Yo estaba viendo, no, claro, estás desarrollando todo este proceso y esto es lo que toca cambiar. Entonces es importante manejar los neuropéptidos, las hormonas y las interleuquinas para entender el dolor en un concepto general. Estas hormonas neuropéptidos están manejadas por nuestro cuerpo, por la fase endocrina, por la fase neurológica, por la fase inmunológica, por eso es importante tomar exámenes. Hay médicos que a mí me critican mucho en algunas conferencias porque mando demasiados exámenes. Y me dicen, pero es que el doctor manda de todo. Pero es que ese de todo es encontrar enfermedades que muchas veces no tenemos lógicas. Esto es lo que tenemos que encontrar: inflamación, regulación de dolor. Nuestro sistema, todo nuestro sistema psicológico, mental y espiritual es un equilibrio, es una balanza. Si nosotros lo tenemos corregido, podemos manejarlo. No significa que seamos todo el tiempo felices, porque tenemos que tener impulsos de ansiedad, rabia, estimulación para aprender cómo ser felices. Esto es un equilibrio, y este equilibrio está en todo nuestro sistema, inclusive en inflamación. Tenemos un sistema que es manejado por unos receptores que causan inflamación, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, y unos que causan antiinflamación. Esto es lo que yo manejo directamente en nanotecnología, tratar de hacer que el paciente esté antiinflamado, prevenir un poco la inflamación, mejorar la base de lo que inicia el dolor. Cuando tú manejas eso, podemos dar un soporte adecuado. La interleuquina 1 soporta todo el proceso inflamatorio y lo que le va a dar al paciente el dolor. Y esto es lo que va a cambiar. ¿Qué hace esa interleuquina? Todo esto: inflamación, alteración de la líquido sinovial, fractura de cartílagos, reabsorción ósea. ¿Eso qué quiere decir? Artrosis, osteoporosis, dolor. Y todo esto que se activa, que no lo voy a explicar ahorita porque es un proceso bastante complicado,
llega a ser controlado por algunos medicamentos, AINES, corticoides, aspirinetas, y todo esto conlleva a que tengamos que ver el dolor desde el punto de vista esencial, y es que el paciente es único, es diferente. Yo siempre he dicho que la medicina tiene que ver como una obra de arte. Cada obra de arte es diferente, y eso hay que verlo con el paciente. Tú eres diferente. ¿Qué contexto tienes? ¿Qué te rodea a ti? ¿Por qué puedes manejar el dolor? ¿Qué pasa si yo tengo un dolor de cabeza, pero tengo un hijo que quema todo todos los días? Pues el dolor de cabeza puede aumentar, ¿sí? Porque pues, lógicamente yo soy estresado todo el tiempo que me va a quemar el apartamento chino. Pero esto tiene que desarrollarse en un contexto adecuado de cómo manejamos a un paciente desde el punto de vista físico, psicológico y claro está espiritual. En ese punto manejamos todo el concepto sobre el paciente, y es la idea de darle al paciente la opción. Hay pacientes que inmediatamente uno llega y les sonríe. Hay pacientes que me dicen, doctor, es que usted llega, me sonríe, me dice siéntese, yo me siento más tranquilo. Seguramente no es por mi sonrisa, no tengo una sonrisa pectorina, no es por eso, es porque está buscando que alguien lo reciba con tranquilidad, con aceptación, con ve, este tipo me recibió y cree en mí, cree que tengo dolor, me va a dar algo para poderlo manejar. Entonces es importante lograr manejar este punto en los pacientes. Básicamente esto era lo que quería como decir, desarrollar. El dolor es algo importante de manejar, pero siempre tenemos que tener en contexto cómo desarrollarlo. Hay diferentes terapias. Un dolor se maneja en una etapa. Si ustedes tienen, o algún familiar, algún amigo, un dolor que no es controlado en aproximadamente un mes, pues hay algo que buscar, hay algo que cambiar, hay un tratamiento que mejorar. Porque esto no significa que el malo sea el médico o el malo sea el medicamento, sino que a veces el mismo paciente toca desarrollar este concepto. Ustedes tienen que mirarlo. Uno a veces desarrolla estos dolores. Cuando quiere que le pongan atención también, no solo en las personas de edades extremas. Esto funciona como un todo, y esto podemos manejarlo así. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torres, por su intervención. Ahora le damos paso al doctor Carlos Francisco Fernández, quien abordará el dolor desde otra perspectiva. Vamos a ponernos de acuerdo. Muchas gracias, Felipe, por los conceptos. Vamos a ponernos de acuerdo para empezar. ¿Hay alguien aquí que no haya sentido un dolor alguna vez en la vida? Que levante la mano. Estamos empezando a ponernos de acuerdo. Todos hemos experimentado en algún momento un dolor. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿hay alguien aquí que piense que la selección Colombia va a perder? Vamos poniéndonos de acuerdo. El dolor es un componente que es patrimonio nuestro. Es decir, desde que la humanidad existe el dolor. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido que aprender de una o de otra forma a identificarlo, a estudiarlo y esencialmente hoy en día a contrarrestarlo. Y el doctor Torres nos daba pues unas herramientas desde el plano conceptual, desde el plano técnico, médico, científico y obviamente unos acercamientos desde el plano terapéutico. Yo voy a referir a otras cosas que tienen que ver directamente con el dolor. El dolor es como una especie de impronta personal. Es decir, así como cada uno de nosotros experimenta un dolor, no hay dolores iguales en las personas. El dolor más fácil de manejar es el dolor del otro. Miren y verán. ¿Por qué no vino a trabajar fulanita? Ah, es que tiene un cólico menstrual. Tan floja. A mí me dan cólicos cada vez y yo vengo a trabajar. ¿Por qué? Porque siempre evaluamos el dolor del otro desde la perspectiva mía, no desde la perspectiva del otro, del que lo siente. Por eso quienes de una o de otra forma nos dedicamos como médicos especialistas del dolor a manejarlo, el primer axioma es como una regla básica, es que quien dice que tiene dolor hay que creerle. Ese es el primer componente. Obviamente nosotros somos demasiado ligeros cuando evaluamos el dolor de los demás.
E incluso, afortunadamente, cada vez menos los médicos hemos pasado ese, digamos, ese límite en el que simplemente, me acuerdo, cuando decía, colabore, no grite, ojo, no diga tanto, respire profundo y más bien no puje en el momento del parto. Y lo decía el médico y uno decía, pero perdón, ¿el médico alguna vez sabrá cuál es el dolor que está experimentando esta señora? Simplemente colabore, ay, mijita, callada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo evaluamos desde la óptica nuestra. Y ese es el primer error. Es más, el dolor nuestro no es el mismo. Les juro, o mejor, les garantizo, que no duele igual un lunes que un viernes. Miren y verán. Y uno pregunta, ¿por qué el dolor que yo tengo se aumenta un lunes por la mañana o el domingo a la hora emo, que es después de las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde, uno de un lunes feriado o de un domingo, uno se quiere suicidar. Hay como un componentico ahí a las 4 de la tarde donde uno todavía está como contentico. Pero después de las 5 de la tarde, cuando ya empieza la noche, uno entra como en una jartera, como en un algo ahí, como que yo me quiero enfermar para no ir mañana, como que empieza el cuento de la cartelera del chino que no se ha hecho, como que el cuento aquel, ustedes lo saben bien, hizo las tareas y la respuesta es no. Y uno entra ahí como un asuntico, como que no. Y la calma que tuvimos, que empieza generalmente el viernes a las 3 de la tarde, 4, se dispara ahí otra vez. El dolor no es el mismo dolor que uno tiene, no es lo mismo un lunes que un viernes. Revisen y verán. Entonces, si no es igual el dolor en mí, si es distinto, mucho menos uno va a identificar que haya dolores parecidos. Puede que uno tenga alguna idea, y bien lo decía Felipe, hay dolores somáticos, hay dolores viscerales, hay dolores neurogénicos, hay dolores psicogénicos, pero el dolor es una impronta personal, es como mi sello personal. Y bien lo decía Felipe, es subjetivo, es decir, cada cual siente su dolor como quiere. Yo siento mi dolor como yo quiero, ese es mi único patrimonio, yo lo siento como yo quiero, punto. Y lo manifiesto como yo quiero. Hay gente, lo que pasa es que culturalmente hemos tratado como de modular las respuestas del dolor de una manera elegante. Como que no se acepta mucho que una persona con dolor salga por la calle, sí, desnudo, gritando. No, hay como que ciertas cositas ahí, como que grite, pero no tanto. Como que lo hemos modulado culturalmente. Pero cada uno expresa su dolor como lo siente, como lo quiere y sencillamente como lo percibe, porque hay algo importante. Es subjetivo, no se puede medir. Uno no puede decir, son 3 kilos de dolor o son 3 grados de dolor. No. ¿Qué tanto tiene? Mucho. ¿Qué tanto es mucho, mijito? Un jurgo. Y hay que creerle. Eso es muy importante. El otro componente es que mi dolor, como impronta, está ligado a la experiencia pasada. Ojo, está ligado a las experiencias pasadas. Miren y verán. Uno, con los niños es muy curioso, ¿no? Richard Schneider no mete el dedo a la vela. John James, hoy en día todos los niños saben. John James que se va a quemar. ¿Cómo le explica a uno que uno de médico diría, a ver, si metes ahí vas a tener una reacción de tipo nociceptivo que te va a llevar por la vía posterior de las astas de la médula y te va a llevar y vas a gritar? No, no lo va a entender.
ya te dije que no molestes, que te vas a quemar. Ay, 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 pao, pao. Él no lo entiende. ¿Sabe cuándo lo entiende? Cuando se quema. Y la mamá dice, le dije. No le había dicho porque no lo había sentido. Uno diría, si el dolor del parto es tan terrible, pues tontos si vuelve. ¿O no? Pero vuelve. ¿Por qué razón? Porque lo adopta, lo adapta. Mire, verá, con un componente distinto. No, es que era terrible, pero el dolor me pasó cuando yo vi a Gata Tatiana ahí. Eso no lo entiende uno. ¿Qué le ven a Irisanzuli ahí? Sin embargo, hay un algo, que era lo que hablaba Felipe, un algo que es distinto, que obliga a que uno identifique su dolor. Ahí vaya y dígale al papá. ¿Usted se dio cuenta de lo bella que era Irisanzuli? El papá le toca decir sí. ¿Por qué dice que sí? Porque si dice que no, lo matan. Pero él no está convencido de eso, en cambio ella sí. ¿Por qué? Porque lo siente, porque lo percibe, porque lo modula y por esa razón vuelve. ¿Por qué? Porque cada uno estructura su dolor como lo vive, como lo siente y esencialmente como lo ha edificado. ¿O no? Por esa razón, el dolor no es siempre el mismo del uno para el otro. Y por esa razón hablaba de los umbrales de dolor. Miren y verán. Mi mamá, casi siempre eso es una escena familiar. Carlos Francisco, échele ojito a la leche. Y no es sino que uno retire el ojo, ellos se riegan y uno no tiene visto nada. Y llegaba la mamá y cogía eso y... Obvio, ellos dicen, no, pero es que resulta que es que ya mi mamá debe tener una neuropatía que le hace impedir que ella sienta dolor y yo tengo el nervio joven y tal. Mentiras, es que los umbrales son distintos. Voy a poner el ejemplo, y no incluso en uno mismo también es distinto. Imagínense que ustedes van, cualquiera de ustedes, ellas principalmente, es típico esto. Yo no sé cómo hacen las señoras para meterse en unos zapatos 3 tallas o 2 tallas más pequeñas que ellas para ir a una fiesta. Aparte de eso, con unos tacones gigantescos y bailan toda la noche, pero tan pronto llegan a la casa, se los quitan y el dolor es terrible. Perdón, no entiendo. Sí se entiende. Y ahorita vamos a mirar por qué. Miren esto. Va ella o él, en un Transmilenio. O no, mejor. Van ustedes en un Transmilenio lunes 7 de la mañana, tarde al trabajo, y alguien las pisa. A usted le provoca despescuezar al tipo que la pisó. ¿O no? Sí. Pero si es el gordo que la pisa, o es la noche de su vida y usted está bailando con él, la pisa igualito. Perdón, mi amor, no pasó nada. Si fue el mismo tejido, si fue el mismo... ¿Por qué? Porque las situaciones eran distintas, porque había un componente emocional. Y entonces aquí viene la otra parte. El dolor tiene emociones. No duele igual cuando uno está solo que cuando está acompañado. Pregunta, ¿por qué le duele a uno de noche? Porque se queda uno solo con uno solo. Y no hay nada más fregado que uno solo con uno solo. ¿O no? Cuando a uno le duele y uno está solo, aburrido, y eso, pues duele más. ¿Por qué? Porque hay unos componentes desde el punto de vista emocional, lo hablaba Felipe, no lo voy a repetir, que de tipo neurohormonal que modula eso y lo hace sentir a uno mejor cuando uno está, bien acompañado. No
duele igual si uno tiene deudas así tiene plática. Pero uno tiene una deuda, eso duele. No, es que aparte de eso hay que pagar la matrícula aquí de Usnavi. Con este dolor duele más. Y ya les voy a explicar por qué duele así. ¿Por qué duele así? Y el componente desde el punto de vista emocional, es decir, lo que quiero decir es que el dolor no es solamente una relación de neurotransmisores, nervios y órganos, no, es multifactorial y los componentes de acompañamiento, de relación social, de evolución cultural y personal nos definen a nosotros cómo nos duele. Todos tenemos una tía. Mi tía Efigenia les duele. Una tía dolorosa, ella. Es una personalidad dolorosa a la que todo le duele, ¿o no? Y eso se pega culturalmente. Una vez la consulta, doctor, es que traigo a Heidi Sanzul. Heidi Sanzul le tiene 9 años. ¿Qué le pasa? Le duele la espalda. Y uno le pregunta, nena, ¿y por qué te duele la espalda? ¿Por qué crees? Y la mamá contesta, es que en la casa a todos nos ha dolido la espalda. Y la niña aprende a quejarse de la espalda porque como eso es familiar, entonces hay estructuras de personalidad dolorosa que se transmite desde el plano cultural y que naturalmente se convierte en un elemento de relación social. Los componentes de iniciación en algunas tribus, lo hablaba Felipe, es eso. Usted aguante dolor, mijito, y verá que usted se vuelve machito. ¿O no? Entonces, lo ponen ahí, lo cortan, y bajo esa condición, si usted aguanta, usted puede sobrellevar esto, porque es un componente de dolor. Y bajo esa condición, nosotros aprendemos a vivir con eso. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde y por qué? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay unas tribus distintas y distantes, que son las tribus, por ejemplo, los guayú, los guajiros, y los maorí en Australia. ¿Qué tienen que ver los maorí con los indígenas australianos? Nada. Tiene que ver nada. Sin embargo, en las dos culturas, cuando alguien va a nacer, la señora está embarazada y alguien está naciendo, el que se acuesta a quejarse es el señor. ¿O no? Y ellos se acuestan a quejarse de dolor. Y la señora tiene el parto y al otro día está trabajando y él está adolorido. En esa cultura existe la creencia de que entre más le duela al señor, más vínculo hay con su pareja y con el hijo que van a nacer. Hay de que no le duela. Pregunta, ¿a ese señor le duele? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque al que diga que le duele hay que creerle. Y porque en realidad le duele. El síndrome de Couvet, el síndrome de empollamiento en francés, dice que al 15% de los señores cuya pareja espera un hijo tienen dolores abdominales, de los cuales el 7% termina en cirugías porque sin duda les duele la barriga. ¿Les duele a esos señores? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque les duele, porque hay un componente que definitivamente les modula desde el plano cultural la necesidad de que duela, y duele. Y eso hay que creerlo. Y es muy importante ese tipo de relaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros abordamos el dolor desde el plano clínico, desde el plano terapéutico, tenemos que tener en cuenta todo eso. El dolor crónico es quizás de los retos más importantes, más difíciles de abordar. El dolor crónico, ese dolor que no se va, el dolor que no se quita, ese dolor que llegó y se instaló y se quedó ahí. Ese es un reto para la medicina moderna. Y bajo cierta condición, quienes trabajamos el dolor hacemos lo que sea simplemente para quitarlo.
Pero eso es muy importante, es absolutamente importante que ustedes entiendan que el dolor es un componente multisector, multifactorial, que necesita abordarse desde varias dimensiones. Cuando a una persona le duele mucho tiempo algo y va donde un médico y le dice, ah, yo le quito ese dolor, paja, un dolor crónico no lo quita un solo médico. Empezamos por ahí. Tiene que mirarse desde el plano cultural, tiene que mirarse desde el plano familiar, tiene que mirarse desde el plano de la historia, tiene que mirarse desde el plano laboral incluso. Desde el plano laboral es muy importante mirarlo. Cuando alguien a la consulta mía, a la consulta nuestra llega alguien y dice, yo tengo un dolor porque yo tengo un jefe, doctor, y me puso a levantar una caja y desde entonces tengo un dolor de espalda y no se me quita. Ese dolor es dificilísimo de quitar, porque cuando entra el conflicto laboral, ese dolor sin duda se convierte en un elemento que desde el plano personal para él es como un sello que impide que evolucione de manera satisfactoria. Yo no estoy diciendo que no le duela, le duele, pero hay que solucionarle su conflicto laboral, hay que solucionarle su problema porque si no, no se le va a quitar. Y el dolor, bajo esa estructura, sirve para mucho. El dolor es un componente que da para todo. La religión lo dice. Ustedes no se han dado cuenta de algo que es curioso. La gente se ríe, y se ríe, y las mamás, siempre tienen la tía o la mamá dice, ¿será que nos va a pasar que nos estamos riendo como mucho? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sufrir, porque definitivamente el cuento de la alegría como que nos lo quitan, como que no, como que ¿por qué? Como que usted no puede reír mucho. Sí. Y entonces a uno le dice con todo respeto que entre más sufra usted aquí, más gloria va a tener. O sea, el que la pase bien, el que se pase chévere, no, ese no va a disfrutar el hoy más allá, porque ese está condenado, es el que duela, al que le duela. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que muchas santas se santificaron fue a punta de dolor. Santa Teresa de Jesús, la señora la señora vomitaba todo el tiempo con unos dolores terribles y se santificó. Jesús está del milenio al cielo, pegado allá, porque entre más le duela a usted, uno no ve los santos allá sentados en una playa, no, ese chico con espadas y todo sacrificado. ¿Por qué? Porque el dolor está pegado justamente a ese componente cultural, ¿o no? Y es importante también mirarlo así. El castigo en los niños. El dicho aquel, la letra con sangre entra, amiguito. En la época a nosotros nos tocó el cuento de la regla. Eso era el psicólogo de cuero, mijito. Eso no que hoy en día un chino no quiere estudiar y entonces no, pues lo llevan al psicólogo. No, en la época nuestra era la tarea y punto. No había problema. Han cambiado las cosas afortunadamente. Pero lo que quiere decir es que se entra en rigor, se entra justamente en relaciones a partir. Si un correazo no doliera, perdón, pegue. Pero como duele, domina. Igual pasa con el deporte. Si no hay dolor, no hay ejercicio. Van a los gimnasios. ¿Le dolió? No, entonces síganle diciendo hasta que le duele. Es verdad. No ha hecho ejercicio todavía. Ese tipo de cosas han hecho del dolor un componente que tiene usos. La tortura, típico. Si no doliera, pues ¿para qué? Torture, tranquilo. Sí, las mamás, cuando le pegan allá a John James le pegan y John James no llora, la mamá le da rabia. Ya más duro. ¿Cierto? Le pego más duro. Es terrible. ¿Por qué? Porque el dolor se convierte en una herramienta desde el plano cultural y es muy importante también conocerlo. Entonces, para abordarlo desde el punto de vista clínico uno tiene que tener todos esos componentes. Steve Cousins es un señor que era el editor de un periódico, de una revista muy importante en Estados Unidos que se llama New Yorker. El tipo tenía una espondilitis anquilosa, tenía mal en la columna el macho.
Y eso le dolía permanentemente y cada que le dolía lo hospitalizaban. Entonces el tipo lo hospitalizaban allá en New Jersey. Y entonces él se distraía viendo películas de los hermanos Marx. Para los que no sepan, los hermanos Marx eran como los sábados felices pero elegantes. Eran chistosos. ¿Sí? Y entonces eran chistosos y él se distraía de eso. Y entonces en los pisos, en el piso, como él iba seguido, entonces los enfermos iban allá a mirar el proyector y las enfermeras se dieron cuenta que cada vez que llegaba Cousins y les pasaba películas a los demás enfermos, la cantidad de analgésicos, es decir, de drogas para el dolor, se disminuía. Y es el primer artículo que ha escrito el New England Journal of Medicine de una cosa, que, sobre un algo escrito por alguien que no es médico. Y entonces empezaron a mirar qué era lo que pasaba cuando uno estaba contento y no le dolía. Y volvemos otra vez al cuento de la fiesta. Y volvemos otra vez a la señora que le quiere sacar un ojo. Si es el gordo, sí, que está que se separan y le saca un ojo, el tipo la señora lo descueza. Pero si es el tipo que acaba de conocer, no pasa nada, mi amor, tranquilo. Sí, vuelva y me pega, además. Sí. Y hay un cuento absoluto que son todos los componentes humorales, de los cuales las endorfinas, por ejemplo, son unas hormonas amigables, sensiblemente amigables, que nos ayudan a modular el dolor y que se sintetizan y que se elevan. Yo lo decía Felipe, uno no puede durar riéndose toda la vida, pero sí las puede elevar uno y las ayuda a modular. Por esa razón, cuando una persona tiene dolor, uno le dice, vaya y lo distrae, llévelo al cine. Pero es que aquí el cuento de que uno se encuentra a la gente y dice, el taxista, oh, se traen al abuelito de la finca y lo ponen le compran un apartamentico. No. Y lo sientan para que mire allá. Y lo dejan solo. Ese abuelo termina permanentemente en el médico. ¿Por qué? Porque no se mueve, porque no tiene cómo, porque definitivamente no hay razones desde el punto de vista emocional que le generen, que le movilicen cositas adentro. Por eso hay que distraerse. Entonces uno dice, mire, la actividad, quítele el componente del dolor. Y entonces acordémonos de esto y voy terminando. El dolor tiene unas vías, y el dolor va por una trocha. O sea, las vías del dolor son lentas, lentísimas. A pesar de lo rápido, son de las más lentas, son las fibras más delgaditas del cuerpo. Las más delgaditas. Y los demás estímulos, la presión, la temperatura, la vibración, van por una autopista. Cualquier inquieto diría, ¿qué pasa cuando uno está martillando, bueno, los que cuelgan cuadros, y se machuca un dedo? Uno quisiera que alguien, o sea, uno no hace así, se machuca y uno no dice, cáspita, recorcholis, reflautas. No. Uno siempre que se machuca un dedo, ¿qué hace? No. ¿Qué hace con el dedo? ¿Qué hace? A la boca. Ay, sí. Se aprieta uno el dedo, ¿o no? Sí. Y lo chupa, se lo muerde. Y la lógica natagaimuna diría, si usted acaba de maltratar el dedo, ya lo tiene molido, ¿por qué se lo aprieta? No es que le va a doler más, pero mentiras, uno lo aprieta, ¿y qué pasa? Que el dolor le calma. Y el cuento aquel del sóbese que no lo han visto, es verdad. Cuando uno se golpea, uno se aprieta. ¿Por qué razón? Teoría neurofuncional. El dolor va por una trocha y los demás estímulos van por una autopista. Y todos llegan a la misma puerta, a la entrada del sistema nervioso central, en la médula espinal que nos mostraba el doctor Torres. Cuando viene el dolor, viene por esa autopista y hay una norma,
y es que lo primero que llegue a esa puerta le cierra la puerta al otro. Es decir, lo que primero llega no deja que los demás se sientan acá. Entonces, por esa razón, como el dolor va por una trocha, automáticamente uno lo que hace es mandarle otro estímulo, que es el de presión, que va por una autopista y le cierra la puerta al dolor. Por eso el sana que sana, culito de rana, funciona. ¿O no? Desde que uno es chiquito se golpea y borra eso. Y es teoría neurofuncional. La risa produce endorfinas, que son unos componentes amigables mucho más potentes que la morfina, y se elevan y le bloquean a uno el dolor, y eso se produce cuando uno está contento y están elevaditas, al igual que los niveles de serotonina los viernes por la tarde. Por eso uno está tranquilito. Pues claro, díganme, ¿a quién? Yo, por ejemplo, los pacientes del viernes, yo los llamé y les dije, ¿será que usted quisiera venir a consulta a las 2 de la tarde o quiere que lo pasemos para el lunes? Entonces dicen, ¿es el partido? Ah, no, el lunes. El dolor calma, baja. ¿Por qué los hospitales se desocupan en diciembre? O en los fines de semana, porque hay otro componente que definitivamente hace que nosotros modulemos el dolor. Entonces, cada uno de nosotros modula su dolor dependiendo también de las condiciones y de la estructura y del componente de crianza y demás. Y obviamente, cuando ya eso se sale de las manos, cuando ya el asunto es muy serio, pues obviamente nos buscan a nosotros y nosotros hacemos algo. Pero hoy en día la medicina está volviendo a eso, a que miremos todos esos determinantes, a que miremos justamente todos esos componentes desde el plano familiar, social, cómo está su relación con su señora, cómo está su relación con usted mismo, etcétera, etcétera, para tratar justamente de mirar, como lo decía el doctor Torres, un todo integral, y no solamente tomes esta pastilla y ya. El problema del dolor es que se convirtió como en patrimonio de uno. Uno va al supermercado, al Carulla, qué sé yo, y va con la señora y la señora dice, echemos unos Dolex. ¿Para qué? Por si nos duele algo. ¿Y por qué no dicen echemos una cefalosporina por si nos trasplantan? No, porque como la gente se relaciona de manera individual con el dolor, y hay un componente importante. Yo me acuerdo, mi mamá iba al cardiólogo, el médico era malísimo. Y yo quería llevarla donde mi profe, que sabía de cardiología, pero ella iba donde un cardiólogo allá, veterano, que me parecía malongo, pero la alentaba. Yo voy donde el doctor del Portillo y él es la mano de Dios. ¿Qué le dio? Yo no preguntaba. Y lo mismo era con la aspirina. Mijo, se me acabó la aspirina americana. Y entonces yo le decía, mami, pero le traje unas de estas. No, esa no sirve. Tiene que ser la americana. Pregunta, ¿la aspirina americana a mi mamá le servía más que la otra? Sí. ¿Por qué? Porque yo manejo mi dolor como me da la gana. Porque como me sirve, porque hay un componente emocional. ¿O no? Yo una vez vi a un señor muy importante que me decía que él cuando se ponía una camiseta y le hacía un prensecito aquí con un gancho, el dolor que tenía de una neuritis intercostal se le disminuía. ¿Yo qué le iba a decir? ¿Ves el ganchito? Le voy a poner un ejemplo. Llega un señor a la consulta y me dice, doctor, es que tengo un dolor aquí en el abdomen, bueno, la barriga terrible. Entonces uno les pregunta, ¿por qué cree que es su dolor? Y dice, no, doctor, lo que pasa es que yo tenía una señora anterior y peleamos y nos separamos y ella me hizo un maleficio y yo siento que algo me está creciendo.
Pregunta. ¿Le está creciendo algo a ese señor ahí? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el significado que le da a su dolor. Y si usted no tiene algo mejor que ofrecerle, no le quite el significado, porque no le va a quitar el dolor. Miren lo que hacemos los médicos a veces erradamente. Oiga, don José Luis, ¿cómo se le ocurre a usted pensar en pleno siglo XXI que a uno le hacen maleficios y le crecen? No, olvídese, eso no es nada de eso, olvídese. Usted lo que tiene es ahí una disfunción de tipo dispéptico. Tómese esta vaina y le va a pasar. Cuando el significado del dolor, porque los dolores siempre, pregunten y verán, los dolores siempre para la gente tienen un significado. Lo decía el doctor Torres, para mí, a mí me duele acá, y yo digo, eso es un hemangioma. ¿Por qué? Porque soy médico. Pero la gente siempre tiene una relación de interpretación con su dolor. ¿O no? Esto es un cólico. Lo más común, esto es un viento. ¿Ya? Listo, y hay que creerle. Entonces, lo que pasa es que si yo le quito ese significado al dolor y no se lo soluciono, los médicos generalmente somos unos magos quitando significados. Ah, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no es eso, venga, le cuento qué es lo que tiene. Entonces él, don Luis, que viene allá que viene de Sesquilé, el tipo me entrega su significado y me dice, ¿usted qué sabe, doctor? Hágale. Y yo le doy algo y no le quito el dolor. Peor, le quité el significado, lo dejé sin significado y ahora le doy un tratamiento y no sirvió. ¿Y ahora qué será lo que tengo? Y no hay nada más terrible que pensar justamente en qué tengo sin un elemento del que agarrarme. Cuando uno entiende su dolor, le da un significado y naturalmente lo cualifica, uno lo puede modular. ¿O no? Es una muela que está inflamada. Y uno piensa, pero eso es mucho más fácil que decir que será que se me está pudriendo esto. Eso es una angustia, se imagina uno en la madrugada, porque las muelas empiezan a doler las muelas empiezan a doler. Un sábado, en un puente, cuando uno está en la finca de un amigo y el odontólogo está 3 horas. Y no hay nada, no hay nada para tomar. Entonces, todos esos componentes hay que mirarlos. Y bajo esa condición, cada vez que ustedes vayan al médico, primero, en este país el 52% de las personas presentan algún tipo de dolor que amerita tratamiento, de los cuales menos del 7%, según la última encuesta, el último estudio nacional de dolor, recibe el tratamiento adecuado. Permitir que un paciente maneje o tenga un dolor y sufra de dolor de manera innecesaria, existiendo tantas herramientas para manejarlo y para modularlo, es una práctica médica inmoral. Y lo decimos nosotros, los que nos dedicamos a esto. Pero también hay que entender que gran parte de todo este componente sin duda está pegado directamente a cada uno de nosotros. Y es importante. 3 cosas para terminar. Primero, cada vez que vean a alguien con dolor, crean, no lo minimicen. Ay, tan flojito. ¿Qué tiene su mamá? Lo mismo de siempre. Créanlo. 2. Los dolores que pasan de mucho tiempo no son de un solo médico. Hay que manejarlo de manera interdisciplinaria. Entonces, hay que buscar la manera de que se interactúe en todos los componentes que forman al ser humano de manera integral. Y tercero, cuando el dolor... no se automediquen más allá de lo que pueden. Como somos muy dados a que el dolor cada uno lo maneja, entonces cada uno se busca su fórmula. Y generalmente somos dados a copiarlo de los otros porque pensamos que el dolor es igual. ¿Sí? Si dijimos que los dolores no son iguales, entonces lo que le sirve al otro no pueda que no me sirva a mí. Eso es muy importante que lo sepamos. Y bajo esa condición, lo único que les digo es, el dolor es un componente que hoy en día amerita que se trate de manera integral, lo suficientemente clínica, lo suficientemente profesionalmente, ¿cierto?, dentro de un marco que nos permita también hacer de cada persona dolorida el centro de cualquier tipo de tratamiento. Me encantaría
charlar más, ves que ya se nos acabó el tiempo. Si hay alguna pregunta, me imagino que Felipe tiene mucha más estructura desde el punto de vista médico para hacer. Yo les agradezco mucho. Buenas noches. Bueno, fue curioso porque el doctor Carlos Francisco puso varios ejemplos, no sé si esto sea cultural, pero me llamó la atención. Tengo una hija de 9 años, ha venido quejándose constantemente de dolor en las piernas. Sí es una niña que le gusta que uno le ponga atención, pero la llevé al ortopedista porque cuando hace educación física es impresionante el dolor pues de piernas. Y él le miró, dijo que no tenía pie plano, que estaba todo bien, que era dolor de crecimiento. ¿Eso sí existe? Bueno, sí podemos decir que existe, sí, claro. Normalmente nosotros tenemos en los huesos largos una superficie del hueso que se llama epífisis. Esa epífisis lo que hace es llevar el hueso a que siga creciendo. Y esto es jalar el hueso. Hay personas que crecen muy aceleradamente y pueden presentar dolor. Sí puede haberlo. Que sea el dolor de tu hija es lo que tengo que investigar. ¿Qué quiero decir? El dolor de crecimiento puede dar cuando tú estás en una etapa del desarrollo, cuando ves que tu hija está creciendo, no es que en 2 meses subió 3 centímetros, claro, que te jalen 3 centímetros a ver si no te duele, eso duele. Pero la situación es que muchas veces dejamos pasar ciertas situaciones, como las alteraciones hormonales que causan fibrosis o que causan mialgias, dolores musculares, por los conceptos hormonales que están teniendo. Entonces es importante manejar qué es lo que está pasando, en qué etapa está, cómo está desarrollándose. Ya le llegó el periodo, no le llegó el periodo, ella está creciendo, la vemos crecer y no le ha llegado el periodo, claro que puede ser. ¿Qué pasa? Con el ejercicio que se estimula, yo soy por lo alto que soy, hice muchísimo ejercicio para tratar de llegar a esta altura en la que estoy, y realmente era para tratar de estimular, y lógico, a uno le hace el estímulo de tratar de crecer, porque le dicen que salte, digamos, para que esa epífisis cree un estímulo de altura, de crecimiento. Entonces es posible que cuando haga ejercicio le esté doliendo. Lo que se puede hacer es tratar de prevenirlo. ¿Cómo se hace? Calentando y haciendo que ciertos procesos como el ejercicio no sean algo ocasional, sino algo habitual. Cuando se vuelve algo habitual, va a bajar el dolor. Sin embargo, es bueno tomar exámenes musculares, exámenes para mirar que no tenga ninguna tendencia y siempre mirar lo que lo rodea. ¿Qué está rodeándolo? No es que toda la familia sufre de fibromialgia. Pues, ¿por qué pensamos en dolor muscular si es que todos sufren de fibromialgia? No es que nadie, todos son sanos. Ok, es un dolor de crecimiento y puede desarrollarse por ahí. Entonces toca valorar eso. La segunda pregunta, por favor. Sí, es para el doctor Torres. Yo quisiera que nos contara brevemente cuáles son los mayores aportes o avances que se han hecho con relación a las células madres frente al manejo de diferentes patologías y específicamente el dolor. Ok, bueno, las células realmente ahorita están muy discutidas en muchos países. Si uno busca normalmente en internet, encuentra de primeras Estados Unidos. Estados Unidos es un país que lleva en desarrollo de células muy poco tiempo. Es como decirle a una persona que acaba de entrar a la sub-20 si es bueno jugar en el mundial, ¿sí? Pues no lo vas a ver. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos está mal? No, está en un desarrollo diferente. Ellos están haciendo unos estudios muy interesantes que seguramente cuando saquen los estudios en células nos van a arrasar a todos en el sentido de evolución. Pero realmente lo que tenemos acá es el desarrollo que llevamos con Europa en enfermedades degenerativas, en procesos de restitución de los tejidos. Y la evolución es muy buena. Nosotros aquí en Colombia llevamos 10 años y pensamos que somos el grupo más avanzado a nivel mundial en todo esto. Lo que pasa es que ¿por qué no salimos al mundo tan fácilmente? Porque primero teníamos que pasar una etapa de valoración, que el paciente sí se mejorara, que realmente hubiera una evolución de esto, de lo que estamos manejando. Pero lo que sí hemos encontrado con exámenes, con paraclínicos, con muestras clínicas, que el paciente restituye y regenera ciertos tejidos. Todos no. Y toca valorar en qué etapa de la enfermedad está, qué patología es la que tiene para poderle decir al paciente, hazte un tratamiento de células madre. Es como cuando le llega a un paciente una artritis reumatoidea severa, está deforme y le han hecho 3 reparados articulares y dice, doctor, ¿y las células lo mejoran? Pues ya no, ya estamos muy avanzados. Pero si me llega una artritis reumatoidea juvenil que acaba de ser diagnosticada, que no tiene para reemplazo ninguna articulación, seguramente, como lo hemos encontrado en los pacientes, la mejoría será del 100%. Aquí, ¿cómo mejora el dolor? ¿Cuál es el proceso de dolor? Dependiendo de dónde venga. Si es un proceso mecánico, que es por compresión, por inflamación, sí podemos mejorarlo.
inclusive lo que yo te decía de la paciente que teníamos con morfina y todo esto, era un paciente que se le hizo células. El paciente tenía muy inflamado el proceso medular, lo que recubre el nervio, y la célula lo que hizo fue regenerarlo y mejorarlo, y por eso pasó el dolor. En ese sentido lo manejamos. Ya es diferente cuando tenemos un proceso traumático que está ocasionando dolor, pues toca manejarlo a nivel central. Gracias, doctor Torres, por sus valiosos conocimientos. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Feliz viaje. Bueno, yo tengo una abuelita y, bueno, mi abuelita yo no sé qué tiene exactamente, pero el punto es que manda a traer unas inyecciones de Alemania, de biomedicina. Ella siempre dice que ella se mejora, pero luego ya va de nuevo al hospital y le dicen que está cada vez peor, pero el dolor sí se mejora. Mi pregunta es, ¿verdaderamente le está funcionando o solo la está engañando a un punto inevitable? Vámonos con la pregunta, con la respuesta de aquí para acá. ¿Le están funcionando las inyecciones? Sí. Sí, desde el plano sintomático sí. Como las que tú te tomas. Es muy importante reconocer que desde el plano sintomático le están funcionando. Sin embargo, es importante que los médicos determinen, ¿sí?, qué hay ahí. Es decir, tú podrías llegar a la consulta y le podrías decir al doctor, doctor, ella puede tener una enfermedad que le produce un dolor que ya se lo cura. Pero dígame cuál es la enfermedad. Es muy importante eso. Porque el síntoma lo podemos manejar, es decir, el dolor. Pero si hay una enfermedad que subyace, hay que manejarla también por aparte. Lo valioso es que las inyecciones de Alemania le están sirviendo. Eso es bueno. ¿Qué tal que no le sirvieran? Entonces, ¿para qué las traen? Pero sí le sirven. Pero importante, si es para manejar el síntoma, sí. Si es para manejar la enfermedad, por favor revisa. Es importante eso. Porque con respecto al dolor, yo, por lo menos, yo soy neurofisiólogo del dolor y digo algo, y es que frente a un dolor sirve cualquier cosa. Es decir, lo que sirva es lo que le sirve al paciente. Si el paciente le dice a uno que le sirve el agua de tal, uno le dice, pues tómesela. Perfecto. Siempre y cuando no haga daño. Es muy importante eso. Siempre me he preguntado por qué, a pesar de que algunas personas podamos hacer un proceso racional cuando tenemos penas de amor, identificamos que de verdad no podemos estar con esa persona, que es una relación que no tiene un valor o que no permite enriquecernos, si hay una ruptura, nos empieza a doler el corazón. Qué bonita pregunta, porque tú lo acabas de decir como la respuesta, y es que estás haciendo un componente racional. Y los componentes racionales no siempre son los que modulan las emociones. Fíjense, verá, la mamá le dice a uno, venga, ¿usted se va a casar con esa vieja? A, B, C, D, E, F, G, porque no hay casa con Margarita, que es un alma de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahí? El componente racional. Y la señora tiene razón. Pero las emociones son distintas. Y entonces, lo que tú acabas de decir es que le estás poniendo una razón al asunto, pero tus emociones siguen vivas. Y en ese sentido, por eso todo este componente neurohormonal te modula, hasta que la misma componente neuromodulador sencillamente se inhibe y ellos mismos se autorregulan. Así como mi mamá decía, nadie se muere de hambre. En Bogotá nadie se muere de hambre. No voy a comer, no coma. Y también decía mi mamá, nadie se muere de amor. Yo creo que sí, pero es importante que entiendas que todo este componente neurohormonal que te genera esta sensación, a pesar de que el tipo no es, el tipo el tipo chuchuchú, mejor que se fue, llegó tu hermana y te dijo, no, es que mejor que se fue. Ahí sigue doliendo, porque sin duda el componente emocional es el que prima dentro del componente de la neuromodulación. Si fuera tan fácil, chao, no, y por esa razón es tan valioso medir esto desde el plano de las emociones. Es importante sentir que todavía hay emociones que definitivamente te están
aquí y es importante que hagas la intro. Esto parece de Jorge Duque Linares. ¿Sí? Sí, no, buenísimo. ¿Sí? Es importante que tienes que hacer el proceso interno que no has hecho. Se regula solo, pero tienes que ayudarte. Tienes que ayudarte. Y el tiempo es valiosísimo. Te doy 3 cosas. Elaborar duelo. La elaboración de los duelos, hay 2 componentes importantes. Hay un componente biodinámico y hay un componente psicoanalítico más que otra cosa. La diferencia es más o menos, te voy a poner el ejemplo de cuál es de los dos. Hay uno, por ejemplo, es tener un ratón aquí que no pasa al otro lado porque piensa que al final del túnel hay un gato, ¿cierto? Es un temor a algo que no sabe. Entonces, ¿cómo se modula eso? Hay una corriente que dice, cada día pone el ratón un poquito más dentro del túnel y le dice, mire que no hay gato, y lo devuelve, ¿sí? Y lo va acostumbrando. Y hay otra corriente que le pega una patada al ratón y le dice, ve que no había gato, entonces tú escoges cuál de los dos para llegar allá al final. Es importante. No lo llames, borra el teléfono, quita todo lo que tenga que ver, no preguntes por él. ¿Y qué dijo de mí? ¿Preguntó por mí? No, nada, murió. ¿Sí? Porque uno revive esas cosas. Bueno, qué pena, yo no soy psicólogo, pero sí soy neurofisiólogo y sé que eso se alimenta ahí como... Acá. Ese tipo de dolores sentimentales, emocionales, cuando uno llega, digamos, como estaba en el ejemplo de la consulta, le dice, no, yo tengo esto y esto me están haciendo. Y como en su concepto decía, no, yo no le recomiendo nada porque de pronto lo puedo perjudicar. Cuando uno identifica qué es bueno y qué es malo en esos estados, cuando uno puede decir en ese momento si lo que estoy haciendo en ese momento está bien o está mal, para que no me cause ese dolor. Perfecto, interno. que es lo que justamente uno como médico tiene que orientar. Sí. Hay, por ejemplo, elementos de modulación neuronal que son importantes. Yo siempre pongo, por ejemplo, las personas que tienen penas de amor, qué curioso. Uno le dice, mire, 3 cositas así. ¿Por qué? Porque llegan con dolor de cabeza terrible. Y uno entra, va a buscar allá, ¿sí? Y encuentra que está en un proceso de separación, que se acaba de separar, que, en fin, todos esos componentes son importantes y uno sabe que eso está incrementando el dolor. Entonces uno da pautas. Entonces hay que tratar de ganar serotonina, ¿sí? Elevar la serotonina, hablo desde la parte médica, elevar la serotonina. ¿Qué es un buen modulador de la serotonina? La serotonina se eleva, por ejemplo, los psiquiatras utilizan medicamentos, entonces se inhiben la recaptación de serotonina y la elevan, y entonces esos son los antidepresivos, y te dan un componente de visión distinta. ¿Nosotros qué hacemos? Yo, por ejemplo, yo creo muchísimo en las endorfinas. Si usted, por ejemplo, si usted está aburrido, deprimido, haga ejercicio, les voy a enseñar. a 220 réstenle la edad. 220 menos la edad. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? 220 menos la edad. ¿Ya te dio? ¿Cuánto? No, mentiras. 220 menos la edad. ¿Listo? Ese número multiplíquelo por 0.7. Anótenlo ahí para que lo hagan en la casa. Sí, 220, o por 0.75. Y ese número que les va a dar es un número mágico. Es un número absolutamente mágico. Y ese es la frecuencia cardíaca a la que debe latir su corazón por 30 o 40 minutos haciendo ejercicio que implique movimiento. Se ha comprobado, ustedes no se han dado cuenta que la gente dice, ¿para dónde va? Para el gimnasio. Porque la gente se vuelve adicta al ejercicio. ¿Por qué se vuelve adicta al ejercicio? Por las endorfinas. Son una morfina interior. Hay gente que no puede dejar de hacer ejercicio. Ay, no, es que mañana, ¿qué vamos a hacer? No, mañana tengo que levantarme a trotar, tengo que ir al gimnasio. Y ese componente está estudiado científicamente y se comprueba que las endorfinas se elevan con el ejercicio que genera movilizaciones si se mantiene mínimo durante 30 o 40 minutos diarios, por lo menos 5 veces a la semana.
ese componente te eleva las condiciones de ánimo, te da la posibilidad incluso de entender, obviamente, el proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, es importante eso, todo el tiempo. Si usted está pasando por una pena de amor, si tiene una dificultad, si tiene alguna cosa de estas, háganlo y verán. Obviamente, cuando uno no ha hecho ejercicio, simplemente con ponerse los zapatos alcanza esa frecuencia cardíaca. Pero a medida, sí, cuando uno no, pues simplemente, sí, levantándose. Entonces la gente dice, uy, eso es como mucho. No, miren y verán, cuando uno está desacondicionado, simplemente con bajar una escalera tiene eso. Entonces, caminando un poquitico más rápido, luego trotar. ¿Qué ejercicio es? El que genere movimiento. Caminar, trotar, montar en bicicleta, nadar, bailar, hacer los aeróbicos, y verán, y les cuento, ese es el único ejercicio que eleva endorfinas, y desde el punto de vista funcional, la verdad, para nosotros, yo por lo menos en la universidad y en el hospital lo utilizo muchísimo, porque es una herramienta valiosa. La gente al principio no cree, voy a la consulta para ver que se me... No, hablemos en 2 semanas, ya hablemos en 2 semanas, y verán que les da una condición distinta. ¿Por qué? Porque cuando uno se deprime, básicamente toda... Voy a hablar de neurofisiología, no hablar de dolor. Miren, la corteza cerebral es torpe. Es torpe. Todo lo que tenemos en la corteza cerebral es torpe porque es una cosa que sin duda es racional. Miren, por ejemplo, cuando alguien, hoy en día todo el mundo tiene que aprender a manejar, ¿o no? Miren, cuando alguien está aprendiendo a manejar, todo es racional en la corteza. Resulta que la corteza cerebral es torpe. Se sienta la persona que está aprendiendo a manejar en la silla, en el borde de la silla, mirando para todo lado, y la pregunta... No sabe cuál es la primera, no sabe cuál es la segunda, no, se vuelve allá un lío entre el clutch y el acelerador, y si alguien le habla, no me hable, no me distraiga. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral lo ocupa todo, y entonces la corteza cerebral no puede hacer 2 cosas al tiempo. Por más que digan que uno puede hacer, no puede hacer 2 cosas al tiempo. Entonces, las cosas importantes que requieren cierto tipo de habilidad hay que bajarlas de la corteza y se vuelven subcorticales, hay que ponerlas en otra cosa y caen dentro del componente automático. Cuando uno aprende a manejar, uno va hablando ahí, sí, tranquilamente, no sabe en qué momento puso primera, ni idea. Y va hablando, escucha la radio, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque bajó, se volvió automático eso. Cuando ustedes hacen que todo el componente de la corteza cerebral se desocupe, no lo ocupe, por eso es que el dolor hay que bajarlo de la corteza cerebral. La cosa, ¿quiere que les dé un truco? ¿Usted quiere saber si la persona con la que usted empieza a salir está interesada con usted o no? ¿Por usted o no? Mire, trucos de neurofunción. Como yo sé que la corteza es torpe, entonces yo la invito a comer y la siento al frente. ¿Qué pretende esta señora si uno le interesa? Quedar bien. Y para quedar bien, ella procura partir la carne con el cuchillo como debe ser, no poner un bocado muy grande, no masticar con la boca abierta, y se vuelve torpe. ¿Por qué? Porque volvió esto aquí, la corteza, y la corteza es torpe. Y si esa señora mastica mal, dice que no quiere, y cuando va a comer la copa, sencillamente la voltea, es de ustedes, mijo. ¿Por qué? Porque ella quiere quedar tan bien con usted, quiere impresionar, que la corteza cerebral sin duda le está diciendo, quede bien, quede bien, quede bien. Miren a bailar, cuando uno sale a bailar con la tía Virginia uno baila, pero cuando uno baila con la vieja que le gusta uno la pisa. ¿Por qué? Porque se vuelve torpe, porque la corteza no hay que dejar que se invada con cosas. Entonces, baje a ese tipo de la corteza, mija, quítalo de ahí, bájalo, ponlo en otra parte. ¿Y cómo lo invade? ¿Cómo invade la corteza? Pensando en eso,
pensando en eso. Porque el dolor siempre me invade, porque lo dejo que me invada permanentemente, la corteza es la corteza. Por eso de noche duele más, porque ¿cómo en qué me ocupo? Me duele, pues pienso en el dolor. Pero si uno se está distrayendo, si uno está haciendo otra cosa, si uno hace alguna tarea, por eso los pensionados, a los pensionados les duele más. Porque ya no tienen nada que hacer. No hay nada más aburrido que un pensionado hoy en día. ¿Sí? Se programa yendo a apagar el agua. No, mire, póngalo a hacer cosas. ¿Sí? Póngalo una tarea. Ustedes ven que su tío está. Póngalo alguna cosa. Tía, vaya. Tía, vaya, no sé qué saquen, lo paseen, no sé qué. Póngalo a ver una cosa. Póngalo a hacer una tarea. Venga y lléguenle aquí una cosa y que cuente. Alguna pendejada para que esté ocupado. Porque si ustedes lo dejan solo, se muere de dolor. Eso es absolutamente importante. Y ustedes saben que el cuerpo, lo decía Felipe, el cerebro es una máquina absolutamente perfecta y de eso no conocemos mucho. Entonces, es absolutamente vital eso. Entonces, si uno quita de la corteza cerebral todos esos componentes ¿sí? Eso de que no hay nada más harto, el aburrido, al lado de uno. ¿Qué hubo, hermano? Pues, ¿qué hay? Pues, no, pues bien. ¿Bien? ¿Seguro está bien? Nada, hermano. Este trabajo me tiene mamado, hermano. A toda hora es negativo y negativo. Eso contagia, ¿sí? Porque uno termina pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay nada que contagie más que la risa, no hay nada que contagie más que el buen vivir, ¿sí? Prudense de personas alegres, de personas, sí, el tipo harto. Las parejas terminan pareciéndose igualitas. Las parejas se terminan pareciendo igualitas. Aburridas, y se programan allá yendo a comprar el azúcar. Salgan, hagan algo, no sé, cambien la rutina, todo ese cuento, la corteza. Viéndose envejecer ahí, no, eso no, eso aumenta los dolores y por eso van a la consulta los dos. Doctor, pues ya que está aquí, pues échele una mirada porque a él también le duele. Ya que está, entonces van y compran los medicamentos a los dos y van y hacen, sí, van allá más barato y van a Locatel a comprar los pañales. Eso no, cada uno venga por consulta por separado, sí, eso no, sí. Voy a contar una anécdota tontísima, cuento pendejísimo. Dice, hay una pareja, sordos los dos viejitos. Y él trataba justamente de los señores generalmente quedan más sordos primero que la vida. Entonces, por la cantaleta. ¿Cómo van? Obvio. ¿Cómo van? ¿Qué? ¿Que cómo vamos, José? Bien. Oiga, ¿y ustedes? Sí, pues estamos los dos un poquito sordos. Ah, bueno, pero ¿y quieren que les haga la consulta a los dos? Sí. ¿Tienen vida en pareja? ¿Qué? Que si todavía tienen vida en pareja, ¿qué? Que si todavía tienen orgasmos. ¿Qué? Orgasmos. No, doctor, lo que nosotros tenemos es colsanitas. Entonces, lo que uno quiere saber es que no vayan a la consulta los dos, ¿sí? No se aburran. Mire, lo que acaba las parejas de verdad es el aburrimiento, eso se pega. Y en la familia es igual. Cuando hay una persona deprimida, eso es terrible. Pues háganle la vida, tampoco. Pues hay gente que no. Está bien, uno tiene derecho a la chicopale, ¿sí? Sí, estoy aburrido, ya, punto. Ábrase y déjeme aquí un ratito. ¿Sí? O no, no viene aburrido y demás, oiga, venga, ríase y tal. No, tampoco. Pero sí, si una persona de manera permanente está, háganle la vida alegre. No cambien el pensamiento, piensen siempre en este coco que tenemos acá, que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es valiosísima. Y si ustedes la entienden, uno dice, miren y verán lo de las preocupaciones. Les voy a enseñar otro truquito. Pero en el momento en que piensen que ya absolutamente todo está ya acabado, mejor dicho, ya, me van a meter preso, me van a extraditar. No hay nada que hacer. El truco.
Respire profundo. Cuente hasta que se totee. No es hasta 10. Y respire por la barriga. Y vuélvalo a hacer unas 5 veces. Y me cuentan. El truco es el siguiente. Cuando uno hiperventila, cuando ustedes lleguen, señores, cuando lleguen a la casa y encuentren a la señora así, piérdanse. Piérdanse porque esa señora está hiperventilando y no está pensando. ¿Ustedes se acuerdan en las películas que llegaba alguien y le ponían una bolsa, que llegaba con desmayado y le ponían una bolsa? ¿Por qué razón? Eso tiene una lógica. ¿Alguno de ustedes leyó un libro que se llama Le tengo el remedio? Es buenísimo. Buenísimo. Miren, el cuento de la bolsa es verdadero, pero resulta que tiene una explicación. Cuando uno el componente que hace que las arterias del cerebro se dilaten, es decir, se abran y llegue más sangre con oxígeno al cerebro, es el CO2. El CO2. Es decir, el elemento que se acumula contrario al oxígeno. Cuando yo hiperventilo, barro el CO2, lo barro. Entonces hago que las arterias del cerebro sean chiquitas y la irrigación del cerebro sea menor. Por eso no razono, por eso no pienso, me angustio. La angustia viene peor. Y si usted llega a las 3 de la mañana y esa señora está hiperventilando, la señora no está pensando. La señora simplemente está que se cae de la rabia, y es literal. Es literal. Entonces, ¿quiere tranquilizarse? Esa es la fórmula mágica. Ahí. Tienen una angustia. Hasta que se toteen. Y verán, ¿sí? Tienen afán de llegar, el enfrentarse con el jefe, ir a la entrevista, ir a solicitar un préstamo, ir a decirle al tipo, hasta aquí llegamos. Sí, todo ese cuento, háganlo con eso. Ahora sí, háganlo varias veces, den la vuelta, no sé qué. Y cuando tengan rabia, que estén que despuescuecen a alguien, hagan eso. Retiren los ojos de allá del implicado y voltéense y hagan eso. Y verán que cuando vuelven, pues, vaya. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el cerebro nos da la posibilidad de razonar mejor, porque está mejor irrigado. Cuando tengan una angustia en el examen, yo digo a los pelados, vengan, a mis residentes, a mis estudiantes. Yo los veo 7 de la mañana que tienen examen conmigo sudando, hiperventilando. Yo, vaya chino, dése una vuelta, respire profundo y vuelve y hablamos. Porque así se va a rajar. Porque eso, la angustia genera hiperventilación. Y la hiperventilación es mala consejera. Es mala consejera. Entonces, revise qué tanta frecuencia respiratoria tiene. ¿Sí? Tranquilito. Ustedes cuando cuentan, ¿qué? Está por debajo de 18, perfecto. Está tranquilita esta señora. Debe ser que tiene otro. Algo pasó. Pero si la encuentran hiperventilando, no, entonces eso se llama corteza cerebral, que es absolutamente valiosa. Y aprendan a vivir con ella, ¿sí? Aprendan a conocerla un poquito. Y la verdad es que esa es la que nos da, mire, la corteza cerebral es absolutamente selectiva. Nos pasaba cuando las fiestas eran en las casas, ahora no. Cuando una fiesta, corran el tapete, mijo, eso ya no. Pero a nosotros sí nos pasaba. Y uno se quedaba dormido encima del bajo. Ahora oyendo a Pastor López. ¿Y ustedes no se daban cuenta que tan pronto apagaban la música uno se despertaba? El silencio. Y uno dice, pero perdón. Sí. ¿Por qué razón? Porque el sonido, la corteza filtra las cosas que le interesan y las que no, no. Si en este momento hubiera un disparo, aquí afuera todo el mundo saldría a correr. Pero si estuviéramos en un polígono, a nadie le interesaría el disparo. Eso mismo pasa con los estímulos de afuera.
Si usted le para muchas bolas al estímulo de afuera, pues obviamente la corteza se interesa. Pero si aprende a filtrar, pues obviamente lo deja afuera. Es muy importante eso. Y un componente importante es ese. Ahora, claro, hoy en día los médicos ayudan mucho con los medicamentos, si hay tranquilizantes, si hay sedantes. ¿Qué hacen eso? Pues obviamente lo que podríamos hacer, los orientales hacen esto que les digo, y obviamente aprenden justamente a tener control a partir de este tipo de cosas. Pónganse retos ustedes mismos desde el plano de, eso no es de que coma pescado, no, nada, eso es simplemente tener una modulación a partir justamente de las emociones, y cada uno de nosotros sabe de antemano, no, es que yo soy bravo, es que yo soy santanderiano y yo sí lo voy a, no, eso es carreta, eso es pa, y cada vez que uno aprende justamente a modular, uno aprende a conocerse. Si hay otra pregunta, si no terminamos. Damos paso a las dos últimas preguntas, por favor. Doctor, quería preguntarle, ¿la fibromialgia tiene algún tratamiento especial y qué tan bueno es, pues, como... Sí, tengo tengo una pelea casada con la fibromialgia por el diagnóstico. Hoy en día todo dolor que no se calma lo llaman fibromialgia, y a veces en un altísimo porcentaje desafortunadamente está mal diagnosticado. La fibromialgia tiene un componente desde el punto de vista fibrocítico a nivel del tejido blando, que nosotros llamamos entesopatía, y tiene tratamiento si está bien diagnosticada. Muchas fibromialgias no lo son, entonces yo sí te recomendaría que le evaluaran en una clínica del dolor, porque a veces el tratamiento, cuando se trata y se trata y se trata y no se mejora, quiere decir que está mal diagnosticado. Perdón, doctor, es que usted decía antes que hay que creerle a quien tiene al adolorido, pero no siempre uno como paciente le cree. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me parece sensacional la charla de los dos conferencistas, pero me parece también descriptiva y poco objetiva en cuanto a la realidad de lo que sucede, por decir algo, aquí en Bogotá con la salud. Yo, por ejemplo, tengo un problema de artrosis y me maneja es con acetaminofén y con naproxeno. Si acaso me llegan a dar, me dan esta glucosamina. Eso no me hace nada. Y yo sigo con el dolor, a pesar de que yo practico algunos consejos. Claro, pero hay una cosa que es importante con esto, es que, vuelvo y digo, el dolor, así como hay especialistas hoy en día para hay ginecólogos, hay cirujanos, hay psiquiatras, hay especialistas del dolor. La medicina del dolor tiene una especialidad, y entonces, desafortunadamente, yo lo voy a decir con un poquito de sorna, sí, pero también con realidad, y en eso estoy de acuerdo con usted, los especialistas en dolor en este país somos muy poquitos, Yo llegué hace algún tiempo formado de neurofisiología del dolor de fuera, y creo que en el país hay otro, y los especialistas de dolor son contados con la mano, pero en la EPS debe haber una clínica de dolor. Debe haber una clínica de dolor. Usted va a su EPS y dice, no quiero que me siga mandando allá donde el señor que me da esto, quiero que me mande a una clínica del dolor. Y ahí hay otros componentes, hay bloqueos, hay infiltraciones, hay estimuladores medulares, hay una cantidad de cosas que se puede trabajar justamente para manejar eso. Y yo creo que hay que mirarlo, vuelvo y digo, de manera integral. Insisto, quien pretenda manejar un dolor crónico siendo un solo médico, no. Nosotros lo manejamos de manera integral, y creo que eso es lo que te ha faltado. Sin duda tienes toda la razón, desafortunadamente. Pero todas las EPS, yo creo que son muy poquitas las que no tienen una estructura de dolor a la cual mandar. Gracias. Doctor, una consulta muy puntual. Yo tengo una cirugía de tiroides, no tengo tiroides, y así como yo, muchas otras personas que tenemos problemas de tiroides, lo manejamos con hormonas. Porque he consultado en el Centro de Manejo del Dolor, ahí en 82, sabemos que hay efectivamente efectos secundarios en el manejo de las emociones, del dolor. Quisiera saber, doctor, si nos puede ampliar sobre el tema en el caso de las personas que tienen problemas de tiroides, hipertiroidismo. Me gusta. La tiroides es el director de orquesta del cuerpo. Todo en el organismo funciona al ritmo que la tiroides nos dé. Todos tenemos tiroides. Hay señoras que están gordas y entonces, ¿qué? No, es que tengo tiroides. No, todos tenemos tiroides. La tiroides hace que nosotros tengamos un ritmo normal. Cuando funciona mucho,
que es el hipertiroidismo, entonces es terrible, porque es el paciente acelerado, es el paciente delgado, es el paciente taquicárdico, es el paciente que no duerme, es el paciente sudoroso, es el paciente con piel seca. Y el hipotiroidismo es al revés. Me imagino que te sacaron por un nódulo tiroideo, sí, de tipo maligno, pero te hicieron radioterapia además. No. Bueno, entonces quiere decir que la cosa funciona y las suplencias hormonales en la tiroides hoy en día funcionan muy bien, siempre y cuando estén permanentemente equilibrados. Obviamente la tiroides maneja el eje hipófisis, que es en el cerebro, la tiroides, y obviamente las hormonas, las suprarrenales, que son importantes. Simplemente, todo el componente emocional está bien si las hormonas tiroideas están bien dosificadas y naturalmente, permanentemente funcionando. Pero la mayoría de los pacientes con déficit tiroideo por cirugía o que tengan algún componente de suplencia se regulan mucho con el componente hormonal, o sea, no hay ningún problema, pero cuando se baja demasiado, cuando se elevan las dosis, sí puede tener repercusiones desde el punto de vista funcional importante. Entonces, sería bueno que miraras, generalmente hay que mirar un poquito digamos, los niveles de hormonas para saber exactamente en qué está. Yo creo que a tu edad lo puedes hacer porque vas a tener hormonas por un larguito tiempo. Muchas gracias, doctor Fernández. ¿Listo? Mil gracias, buenas noches.